Ya, súper. Nada, muy bienvenido a todos quienes se han inscrito por el correo y quienes han estado entrando recién también. Gracias por la convocatoria. Y bueno, primero que nada, darle las gracias a Adrián, nuestro primer invitado de este ciclo de conversaciones que vamos a estar haciendo en el contexto del taller de grado de la Facultad de Arte de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finisterra. Darle las gracias principalmente a Camilo Paso, de Extensión de la Facultad de Artes, y a Lorena también, de Extensión de Cultura de la Universidad Finisterra, que nos han ayudado a gestionar este ciclo de charlas y darle difusión también. Y sobre todo nos interesa que la mayor cantidad de alumnos, por una parte, y de personas interesadas en los temas que vamos a empezar a conversar en este ciclo se integren. Esta es la primera, la idea es continuar. Ahí les vamos a ir informando y mandando información, imágenes de las siguientes charlas y los siguientes invitados. Entonces, nada, gracias a Adrián. Adrián es un artista visual que en este minuto está haciendo un doctorado en arte visual en Londres, está en Londres ahora, así que tiene 4 o 5 horas más, son las 4 de la tarde Sí, ya. sí. Con Adrián, bueno, nos conocemos hace harto tiempo y mi interés por su trabajo tiene que ver sobre todo en la lógica que él utiliza en sus procesos, desde las metodologías que ha estado implementando en los últimos años, que en general decantan en trabajos que son pictóricos, utiliza el lenguaje de la pintura como principal medio, pero además utiliza un montón de metodologías y sistemas que tienen que ver con la traducción de imágenes a estos soportes y también a trabajos que se desplazan hacia el dibujo, escritos. Hay varias cosas que Adriana hace en paralelo, hay mucha gente que lo conoce, pero además tiene otros lineamientos en relación al dibujo y algunas publicaciones también que ha desarrollado. Pero nada, la idea de este ciclo de conversaciones es que podamos conversar, que sea una conversación fluida, sobre todo de los procesos que ha estado desarrollando, y luego abrir un espacio, una segunda parte de conversaciones para que todos, a medida de que se vaya desarrollando la charla, si quieren anotar cosas, preguntas, o a partir de lo que vaya saliendo, de lo que Adrián nos preparó para mostrar hoy, que se produzca esta conversación, que es como lo más interesante, porque si no sería muy aburrido estar como escuchando. ¿Ya? Así que nada, bienvenido. Te doy la palabra, te doy la pasada. Ya, bueno, gracias Raimundo, Camila, a todos los que están aquí en la universidad organizando esto. No sé con cuánta gente estoy, pero no importa. Creo que hay varios y espero que en el fondo, a ver, no sé, para mí también es súper interesante compartir desde aquí lo que estoy haciendo en esta situación de distancia y todo. Igual es un ejercicio súper útil, así que espero que de alguna manera, que no sé cómo funciona, pero vayan interrumpiéndome o si es que hay algo que queda medio confuso, cosa que no sea un monólogo demasiado extenso y aburrido, digamos. No querría producir eso en nadie, bueno, en esta altura del partido. Pero bueno, sí, pues a ver, básicamente lo que el Raimundo me ha invitado un poco a mostrar y a compartir es el proceso de trabajo en el que estoy ocupado en este momento, y en particular el programa que estoy haciendo acá, que es un doctorado en artes visuales, que en el fondo, como cualquier doctorado, la noción tradicional que uno tiene de doctorado es más como del modelo de las ciencias, pero no es tan lejano en el sentido de que el centro de la cuestión es la investigación. O sea, en el fondo, muchas veces tenemos la idea de que las carreras artísticas, sobre todo las artes visuales, para no generalizar en otras artes, pero es casi como un entrenamiento para fabricar cosas, digamos, objetos o producir obras en el sentido más materialista de la palabra.
lo interesante de los programas de doctorado que hay aquí en Inglaterra. Bueno, en Chile también hay, creo, y en otros lados está empezando como a expandirse esta perspectiva que pone el énfasis en la investigación, lo que no quiere decir obviamente que uno no produzca cosas, digamos, pero está puesto como el tema en las preguntas que uno se hace, como y en los procesos, y eso es más o menos lo que voy a compartir con ustedes a partir de las pinturas, obviamente, y de cuestiones alrededor de la investigación. En mi caso, a ver, voy a compartir pantalla para ir empezando a contextualizar esta cosa. Pueden ir colocando, yo creo que en la primera parte quizás, que conversar directamente, hacer como un diálogo entre nosotros y entre medio, o ya dar un espacio después para los que quieran preguntar que pongan la manito abajo, lo que hicimos al principio. Y así Ya, ir ¿tú dándole revisáis eso? No sé si lo voy a ver. No, yo te voy avisando eso, yo lo voy revisando acá porque tengo todas las pantallitas abiertas. Así que, Ya. A ver, para contextualizar un poco de dónde vengo, o sea, o en qué contexto viene mi trabajo, mi investigación acá. Yo trabajé los primeros, qué sé yo, 8 o 9 años desde que egresé de pregrado en la Católica, estudié yo. Trabajé alrededor de la pintura. La pintura fue siempre mi medio de trabajo y de producción. Y eso en un cierto momento, digamos, alrededor del año 2017, más o menos, llegó un punto en que yo sentí que estaba necesitado de pasar un nuevo ciclo, pero ahora esa es una expresión como súper genérica y a veces media un poco cliché, pero igual es cierta. O sea, llega un momento en que uno ya conoce demasiado sus propias herramientas, sus propios procedimientos, y yo empecé a sentir eso como con mucha fuerza ese año 2017, y básicamente lo que yo hacía en la pintura era reunir un montón de imágenes 2007, y alimentarme de distintas fuentes fotográficas, la mayoría de ellas. 2017, más o menos por ahí. Entonces, en un momento que estaba con esta como necesidad de abrir algo nuevo, pero sin saber de dónde, ni cómo, ni por qué, ni cómo romper lo ya conocido, lo ya hecho, lo demasiado sabido, tuve la oportunidad de ir a una residencia donde en el fondo pude hacer de todo menos pintar, porque era súper lejos, era en Finlandia. Yo elegí intencionalmente la locación, digamos, me interesaba ir a un lugar extremo. Yo había hecho un viaje una vez a la Antártica, entonces quedé como con una idea muy, muy potente de lo que significaba simplemente estar en un lugar como para cambiar paradigmas mentales, por así decirlo. Para mí toda esta cuestión de no saber cómo seguir, de no saber cómo integrar algo nuevo a lo ya hecho, es casi como una alquimia cerebral, en el sentido de que es como cambiar una percepción de uno mismo y de las cosas, en fin. Entonces, gracias a esta residencia donde pude hacer todo, menos pintar, empecé como a dirigir mi atención hacia las fuentes que alimentaban las pinturas que yo hacía, que eran en general fotografías y de muchos lados, pero yo había llegado a un punto en que ocupaba más o menos siempre lo mismo. Entonces la cosa es que empecé a trabajar como más de lleno en esas fuentes, de dónde las sacaba, cómo las organizaba. Empecé a mirar que tenía en el computador toneladas de fotos y de imágenes y descargas y cuestiones sin ningún orden, ni siquiera las podía ver, digamos. Tenía un montón de carpetas donde iba echando cuestiones. Algo que es particularmente como agudo, digamos, en un tiempo donde uno pone en un buscador lo que quiera o lo que se le ocurra y salen millones de cosas en un segundo. Entonces, como que la compulsión de acumular se volvió como bien improductiva en un momento, amigo. Y me di cuenta de eso en esta residencia, donde dejé de pintar y empecé a mirar cómo administraba mis fuentes, mis imágenes, qué me importaban de ellas, por qué estas sí, por qué estas no sé, como a mirarlas como, ya no simplemente como en su aspecto funcional, sino en su conjunto. Entonces la imagen que estoy mostrando aquí ahora es una imagen del taller que yo tenía en Santiago antes de venirme para acá, de un día X cualquiera donde yo estaba pintando, y aquí a la izquierda se ve como estos como paneles que yo empecé a hacer
porque en el fondo lo que descubrí en esta residencia, que lo mantuve hasta ahora, y ahí voy a ir explicando un poco por qué, es como el hecho de sacar las imágenes del computador y empezar a manipularlas físicamente. Y cuando hice eso, pude verlas, por así decirlo, pude verlas, pude relacionarlas, pude darme cuenta que entre cuestiones que yo pensaba que no tenían nada que ver, había relaciones, digamos, inesperadamente interesantes, o qué sé yo. Entonces, esta es una imagen del taller donde yo más o menos Una trabajaba con pregunta, con este panel. Adrián. Ujú. ¿Me escucháis? Pensé que era algo, ¿Sí? ¿no? No, una pregunta. Sí. No, porque veo comentaste que tenías muchas imágenes en el computador, o sea, de manera digital. Pero aquí yo veo impresiones. ¿Qué pasa acá? ¿También tenéis material impreso o elegías ciertas imágenes, las ibas imprimiendo? ¿Qué sucedía ahí? ¿Cómo Claro, o sea, aparecían lo que en el estaba contando mundo un poco, análogo? claro, no, es que en el fondo lo que yo me di cuenta es que el computador no podía ver lo que tenía, aunque pudiera ir haciendo clic en cada pantalla, o sea, en cada imagen, podía ver cada imagen en particular, pero no podía ver el conjunto, digamos, no sabía qué es lo que tenía, y cuando saqué todo el computador, hice pequeñas impresiones de todas las imágenes que tenía, no sé cuántas habrán sido, pero eran, no sé, cientos de imágenes, montones, durante años, digamos, acumulándose ahí. Entonces, en el despliegue como físico de las imágenes arriba de una mesa, pude verlas y al verlas, como que otro tipo de conexiones aparecieron. Me di cuenta que estaba siendo muy redundante con unas cosas, que a otras les había prestado menos atención de la que merecían, y que de repente en la mezcla de temas y cuestiones, las imágenes adquirían como una propiedad nueva, por así decirlo. Ya, entonces, yo antes, qué sé yo, tenía imágenes de bombas atómicas en una carpeta que se llamaba bombas atómicas. Entonces, habían todo tipo de registros de cuestiones de ese estilo, Perfecto. o ensayos de guerra, o da lo mismo, pero de repente esas imágenes tenían algún detalle que se activaba por la cercanía con otra que en teoría podía no tener nada que ver, como una recorte de un libro de astrología. Bueno, entonces empezaron a pasar cosas en este mundo como de las imágenes, ya no en el computador, sino que impresas como objeto, digamos, que me permitían relacionarlas, y entonces se empezó a abrir ahí como un mundo nuevo de posibilidades pictóricas. Recién ahí empezó, y ese es más o menos el punto de partida. Lo que en el fondo me interesó, como que después se fue madurando un poquito más como para armarse como proyecto de investigación, es cómo, en el fondo estas fuentes de imágenes se pueden ampliarse el rango de lo imaginable, por así decirlo, y de lo pintable, en un momento en que estas redes, qué sé yo, de imágenes como Google o Instagram, funcionan todos con algoritmos, digamos, y tienden a llevarnos a lo conocido, a lo que ya hemos buscado, a lo que es entendible, a lo que no tiene ambigüedad. En cambio, este procedimiento, por así decirlo, permite como abrir la ambigüedad de las imágenes, que es como algo inherente no solo de las imágenes, sino que del lenguaje en general. Y como que por ahí hay un ámbito de investigar por un lado, que es un poco como se organiza mi investigación acá, como prácticas de archivo, que tiene que ver con de dónde salen las imágenes, cómo se organizan, qué tipo de relaciones establecen, cómo se recolectan, qué sé yo, y las prácticas como de la pintura, en el sentido de cómo se puede especular a partir de esas relaciones que aparecen ahí. Entonces, en fin, eso es más o menos como el grueso del trabajo, y en el fondo es una manera también de responder a esa estandarización que es muy propia de las redes sociales, porque los algoritmos básicamente necesitan que seamos predecibles en nuestras conductas, Claro. en nuestros hábitos de consumo de imágenes en este caso, y en el fondo lo que yo estaba tratando de hacer en la pintura es justamente como buscar algo como no hecho, por lo menos dentro de mi propia lógica, abrir espacio como a lo nuevo en el sentido de lo que uno no puede como planear. Bueno, por ahí más o menos se articula mi investigación y el trabajo que en el fondo les voy a ir mostrando a partir de ahora. Entonces, esta es como una vista del taller que tengo aquí, que por supuesto ya no puedo ir porque está cerrado. Pero bueno, este es un poco, cuando yo llegué para acá, me vine con
con una caja llena de estos recortes. Ya lo entretenido de esto es que empecé como a salir un poco de la búsqueda en Google o de redes sociales, y empecé a meterme en los mercados persas, en las cuestiones de segunda mano, en todo tipo de material descartado. Recibí, por ejemplo, una caja con montones de fotos de mi abuela, que cuando se murió, en el fondo, descubrieron que tenía miles de fotos de cuestiones de lo más extrañas, aparte de las fotos importantes de la vida. Nadie en mi familia quiso recibir las fotos que ella tomaba de las cosas más banales de su vida cotidiana, y fotos mal hechas de repente, o qué sé yo. Entonces eso mezclado con imágenes de todos los temas. Básicamente no tenía, ni tengo todavía ninguna restricción temática para las imágenes que me interesan. Yo creo que igual van apareciendo esos temas, pero la única condición es que fueran imágenes físicas. O sea, que yo pudiera agarrar y poner en un muro y mover en esta como, así partí por lo menos, en esta como superficie amplia, digamos, que era imposible tener en una pantalla. O es posible, pero de un modo que me resulta un poco incómodo, digamos, considerando que la pintura es un medio súper súper como físico y de cocina. Entonces, como que eso. Así que esa Claro, es una... es interesante porque, bueno, a eso lleva la pregunta anterior, lo de cómo hacer visible materialmente, o cómo lo fuiste haciendo, ¿no? Y que eso también, claro, tiene esta relación directa con la materialidad o con lo cósico que tiene el lenguaje pictórico, que finalmente es una materia sobre una superficie, independiente del rango o el significante que este tenga, ¿cierto? Desde una superficie que puede ser un plano de color hasta algo que, en tu caso, muchas veces que elabora una otra imagen, ¿cierto? Claro, Especie de claro. traducción. Ujú. Claro, o sea, como que la pintura tiene una presencia, Exacto. no es la pura apariencia, no es la pura imagen, por así decirlo, es una especie es un objeto, Es es un una imagen objeto. objeto. Entonces, de alguna manera se me hizo bastante lógico y natural y muy cómodo empezar a trabajar con mis fuentes también como en su calidad objetual. Ujú. Y esto es como un poco como cuando yo llegué acá, no tenía ninguna organización para estas imágenes y básicamente me gustaba y siempre me ha interesado dejar un poquito lo entretenido de trabajar con esta como, en esta como, yo digo como una práctica como media desdoblada de la pintura. O sea, aparte de la cocina misma, del pintar y qué sé yo, está este otro lado que yo le llamo como archivo. Es una palabra en la que caben muchas cosas, pero bueno, pero que tiene que ver con esta cuestión de recolectar imágenes, de ver cómo se relacionan. Y bueno, cuando yo llegué aquí, básicamente había deshecho todas mis pretensiones de organizarla y trabajaba con el azar. O sea, en el fondo, Ah, como aquí, bueno, todas las cuestiones se cruzaban, pantallazos. Igual sigo sacando cosas de internet, no es que no ocupe internet, sino que las imprimo, solamente para poder manejarlas y manipularlas con más facilidad. Pero, por ejemplo, el azar es el que permite que, qué sé yo, esa mano de la quiromancia claro. tenga algún tipo de resonancia con este otro acá, que es una persona buscando agua con un palo que se llama la raptomancia, que es otra técnica media, no sé si esotérica, pero pseudocientífica, digamos. Mm. Y ese palito después aquí se replica en esta figura que es de un libro de los Testigos de Jehová, donde aparece un diablo empujando a alguien a los abismos. Y en fin, empiezan como unas contaminaciones que desvirtúan a las imágenes de su significado original, por así decirlo, porque ya no están en su contexto, ya no están en el libro que les daba un, así decirlo. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a trabajar y cuando llegué acá, no tenía otra idea más que la que tomar estas como encuentros azarosos e inesperados y llevarlos a una lógica pictórica que fuera también media azarosa e inesperada. No es que yo copie cada una de esas imágenes como están puestas aquí, sino que simplemente se me ocurrían cuestiones como formas de desvirtuar las imágenes. Estas son algunas de las pinturas iniciales que hice acá, pero que en el fondo iban cambiando mucho. De repente empezaba con estas cuestiones, después las cubría completamente, y iba jugando como con el azar un poco. Esa es la vista de la pintura, o cosas así, que en el fondo, a partir de una imagen y una especie de paleta reducida, iba haciendo como mezclas y aparecen como fantasmas, desaparecen. Entonces trataba simplemente de replicar ese azar en la forma en que yo
mezclaba los colores, o elegía qué colores ocupar, qué formato, o cuánto dejaba como a la casualidad que se armaran o se desarmaran las figuras. Yo creo que ahí eso todavía quedó muy desdibujado, pero eso más o menos la vista de esta etapa como inicial, por así decirlo. Ujú. Hay una pregunta que te hicieron, pero bueno, que tiene que ver con una de las imágenes que aparecía, que es la imagen del centro, una deidad hindú. Estoy leyendo una pregunta de Laura Valdés. ¿Ya? En el fondo, que una imagen que aparecía en el centro como de una deidad hindú o algo así, y la del arma, ¿qué significa? Pero me parece que lo comentaste. No, la del arma que está abajo. La de las tres, la secuencia de abajo, me parece que es. Pero en esta imagen será, ¿o no? Ahí, sí, la de los archivos. Sobre todo esa. Bueno, Señales de esto, socorro. claro, señales de socorro, no sé, pues esto es de una revista súper famosa que está en muchos mercados todavía, que se llama Mecánica Popular. Sí, un clásico. Sí, Entonces, todo tipo de cuestiones como para hombres, digamos, claro. como de ferretería, y también de como medio militar también. Entonces tiene estas cosas como señales de socorro, como, no sé, pues como una especie de código de peligro en este caso. Como de manual también, ¿o De no? manual, exacto, de Mm. manual. Hay algo en las imágenes que después voy a ir explicando más porque lo he ido desarrollando, que es como que el archivo puede ser una especie de manual para la pintura o como una especie de Exacto. instructivo que después ha ido tomando otras formas, pero como una referencia que no es exactamente el modelo en el sentido clásico, sino como una especie de lugar a partir del cual la pintura puede como eh, tomar ideas o como una especie de lugar que provoca a la pintura, no sé, algo así. Es Y como, para ir sacando los clichés, básicamente, porque sí, lo que en la revista Mecánica Popular son como cuestiones muy no sé si militares, pero como muy para hombres en su tiempo libre, así sí. como armar lanchitas así, o arreglar artefactos. En fin, aquí como que pierden todo eso, se desdibujan y quedan como en una especie de suspensión Ujú. semántica. Entonces, esta imagen de acá al medio, por ejemplo, es de un álbum, de este álbum de mi abuela, y esa sombra, no sé, pues, aquí en nuestra casa quizás va a haber mucho, pero el tema de la mano ahí es como importante, de esa pareja. Entonces aparecen como encuentros. Esa es un poco la idea gruesa con la que empecé a trabajar acá. Vamos, algunos me están preguntando si pueden hacer preguntas. Yo creo que por mientras, de repente, mientras esté en esta primera parte, Adrián, podrían en el chat, y yo se las voy haciendo, y luego hacemos unas preguntas abiertas también. Para Dale, que sea más como, fluido. sí, como tú Súper. digas. O sea, o si querés, a medida que van apareciendo, también puede ser. También, Bueno, que me vayan indicando acá en el chat es más fácil. ya. Bueno, acá lo que tengo aquí es una cosa que se llama la rueda de color de un artista que se llama Mark Tansey, que por supuesto no tiene colores, pero replica un poco la lógica de las ruedas cromáticas a partir de las cuales muchos hemos empezado a entender cómo se mezclan los colores, los primarios, los secundarios. A ver, básicamente lo que empecé a trabajar acá es mirar un poquito más de cerca cómo otros artistas, hay muchos en realidad, pero he trabajado estudiando a dos en particular, y uno de ellos es Mark Tansey, cómo los artistas desarrollan ciertas prácticas de archivo que después tienen como una réplica en sus obras. O sea, o cómo la estructura de estos archivos se replica después en su quehacer, digamos, en mi caso más pictórico, pero hay otras cuestiones donde también ocurre. Cómo la agrupación de imágenes o de ideas en estos archivos replica o tiene como una visibilidad en las obras que desarrollan, siendo que de todas maneras el archivo mismo es una obra. Bueno, Mark Tansey es un pintor estadounidense, y él inventó esta cuestión que es como una especie aquí está como el esquema. Son tres ruedas concéntricas que tienen montones de palabras, y aquí les puedo hacer un acercamiento, aunque no sé si la calidad alcanza, pero Está perfecto. se alcanza a ver, ¿no? Está perfecto. Entonces, básicamente en la rueda de acá, en la rueda más cercana al centro, hay, por así decirlo, sustantivos. La segunda rueda son verbos, y la tercera rueda de más afuera son sustantivos de nuevo. Entonces, él hizo esta cuestión con un montón de palabras e ideas
digamos, propias de él, y armó esto, que es como, efectivamente, un aparato donde él echa a andar estas ruedas que tienen como una cierta independencia y todas giran independientemente y se van formando frases al azar, digamos. Se van formando, entonces, como son verbos, o sea, perdón, sustantivos, verbos y sustantivos, entonces se forman frases como, qué sé yo, probable candidates, candidatos probables, iluminando ojos inocentes. Entonces, a partir de ese encuentro azaroso de frases, el Mark Tansey se va después a la pintura, por así decirlo. Ahí hay un salto que es muy personal y que no cabe ningún tipo como de explicación de por qué, pero en el fondo él usa como esta organización para provocarse ideas, para encender la chispa, por así decirlo. Entonces hace pinturas como esta, que es una de sus pinturas conocidas. Mark Tansey normalmente hace cuestiones, en una pintura en general monocromática, por una razón muy sencilla, que es que en el fondo, gracias a la monocromía, es más fácil integrar lo que es imposible que ocurra en la realidad, pero también tiene como muchas paradojas, hay como cosas medio de surrealismo. En surrealismo también se trabajaba mucho con el azar y como con estas técnicas de despersonalización, que es un poco algo que también a mí me interesa, de cómo el archivo es un lugar donde la pintura se puede, por eso decía, como desdoblar. Deja de ser el lugar donde uno, en su propia subjetividad, decide qué es lo que quiere poner y plasmar, y le entregas todo a este artefacto azaroso, pero con un azar con ciertos límites, para que te imaginando una imagen que de otra forma uno quizás no se le habría ocurrido, o no sé. Claro, Entonces, por ejemplo, Belén Navarro preguntaba acá por el criterio de selección de imágenes, que algo comentaste, pero uno ve en la imagen anterior que el rango es bastante amplio, o sea, habían imágenes que tenían que ver como con la quiromancia o con fotografías como de fotoperiodismo, qué sé yo, otras que eran estas gráficas de manual, y lo que comentabais de este archivo familiar que te llegó de tu abuela también. Pero en relación a lo que ya has podido, ese catastro que has tenido que hacer, sobre todo ahora que estás en el doctorado, que has tenido que repensar tu propio archivo, ¿qué categorías podrían aparecer en lo que ha ido como explorando de manera azarosa? claro, o sea, en el fondo lo que el tema de hacer categorías siempre lo he estado pensando y nunca me resultó, y ahora Ya. tengo algo como más o menos que creo que puede servir, pero no hay que Ya, contar un poco cómo llegué a eso. Lo que pasa es que en ya, el vale. fondo, al principio yo trataba de organizar esto de acuerdo al contenido de las imágenes, por así decirlo. Ujú. Y nunca me conformaba esa cuestión. Entonces lo que estoy mostrando a través de Tansey y este otro artista, que es Tony Orsler, que es muy también Ya, importante, es como la estructura del archivo más que el contenido, perfecto. es lo que termina generando un efecto en la pintura que es más importante que si pongo una imagen de una revista o científica o de una revista, no sé, o de una enciclopedia o de un árbol familiar o personal o del Instagram, de unos pantallazos. O sea, en el fondo Claro. me gustaría no tener que limitarme como a un cierto contenido, sino que es la estructura la que encuentro que da como más pie a, Ujú, a poder integrar cualquier cosa, ujú. básicamente. Entonces, lo que me interesó en Mark Tansey es como, y es lo que incorporé un poco en mi trabajo, es esta idea como de algo más sistemático en la organización. Hay un azar, pero hay como un límite para ese azar. Un Sí, límite sí, productivo, que es como quien dice el límite que uno le pone a una cancha de tenis, una malla, sin la claro. cual el juego es un poquito fome. Sí, Entonces, para claro. que haya juego, hay un borde en el límite. Y ese Tiene que Mark haber Tansey, como un este ejemplo. marco. En el fondo, estás armando tu marco de operaciones, Es como un marco, es como un marco, como una cancha dentro del reglas. cual puede haber Claro. un juego. Y en ese juego puede pasar cualquier cosa. Eso. Y el otro artista que es Tony Orsler, que también es un artista norteamericano que trabaja, bueno, como video instalación. Eh, Esto es una imagen de una muestra que tuvo como media retrospectiva en el MoMA hace unos 3 años. ujú. Y él trabaja así con lo esotérico de frentón, que es como con todo tipo de, porque bueno, su historia familiar tiene que ver con, creo que su abuelo era un mago súper famoso, amigo de Houdini, y el papá Ah, también ya. tenía como fama de ilusionista, entonces este gallo se hizo artista, pero agarró toda esa
todo ese trasfondo, toda esa historia, y hace un trabajo a partir, bueno, él tiene esa es una imagen de una de sus obras, Sí, que es como una especie de escultura sobre las cuales proyecta video, sí. y quedan esas cosas extrañísimas, y se producen todo tipo de deformaciones y cuestiones. A ver, no tenía más. Bueno, ahí pueden buscar. Lo interesante de Tony Orseler es que él tiene un archivo que no se restringe a lo fotográfico, sino que, como se ve acá, tiene como objetos, libros, pedacitos de cosas, restos de supuestos, bueno, de todo lo que se cae en lo esotérico, que es más que como un tema en particular, es una mirada como sobre los misterios de la vida, sobre la zona difusa entre lo científico y lo no explicado, digamos, los fenómenos extraños, qué sé yo. Entonces, su archivo no tiene ninguna organización muy sistemática, pero eso también es interesante, en el sentido de que produce como, en el fondo, o me interesó a mí, porque dentro de este gran tema esotérico hay todo tipo de encuentros entre disciplinas, y como que los bordes están bien difusos. Entonces también entre Mark Tansey, que es muy sistemático, y Tony Orser, que es completamente especulativo, hay ahí como un balance que yo estoy tratando de hacer entre una cuestión que tiene un cierto límite, pero también permite como los encuentros inesperados, como entre todo tipo de objetos, y documentos, digamos. Lo de Tony Orser también son documentos, son como, qué sé yo, cuestiones, registros de cosas que se han hecho, que se han intentado, habilidades extrañas, digamos, pues, telepatía, no sé, miles de cuestiones. Eso como, entonces fui un poco trabajando ahora dentro de todo este muro gigante de imágenes. Esto ya es como de vuelta a mi trabajo. Empecé a trabajar como con formatos restringidos para toda mi fuente de recortes y cuestiones, en estos como especie de paneles negros. Entonces ya no era el muro como expansivo, sino que era una cuestión más reducida, y eso empezó a darle como una especie de ritmo a la cuestión, y descubrí que mientras menos imágenes se mezclaban, como que había más posibilidades de encontrar cosas. Entonces, una segunda etapa, por así decirlo, en este año de trabajo acá, fue empezar a trabajar y a pintar a partir de estos como paneles de imágenes más restringidos. Y entonces, pues, uno de los paneles, no es ninguno de estos que están acá, pero a partir de estos paneles yo iba sacando algunas ideas, ponte tú, y en uno de ellos, que no son estos, pero bueno, llegué como a una idea de remover, extraer, sacar pintura, la idea de sacar, de retirar, de trabajar como en negativo, por así decirlo. Entonces empecé a hacer puras pinturas que cumplían como ese mandato de trabajar sacando. Entonces, en general, son las pinturas de ese tiempo, que habrán sido algunos meses, son todas como de sacar pintura de la tela, después de echar un montón, son como de una sesión en general. Y estas son óleo, porque tú generalmente pintas con óleo, ¿no? Es óleo porque, claro, porque como es una pura sesión donde yo iba sacando la pintura más que agregando, o sea, como una lógica sustractiva, que es lo que derivaba de estos paneles, necesitaba que el tiempo de secado fuera lento, digamos, para poder ir modulando las distintas cantidades y densidades, y en general eran pinturas monocromáticas, aunque no todas. Entonces estas son algunas pinturas. Los tamaños aquí no están muy especificados, pero cuando tú, esta cuestión este será como de 1,5 metros de alto, más o menos. Esto será como de 60 centímetros de ancho. Y ahí, por ejemplo, en esa imagen, el anterior, la del florero, acá hay un puntero, me parece, ¿no? Bueno, bueno. Las referencias, claro, ahí uno ve, claro, que hay como que está como removida y es muy líquida también en la aplicación de la pintura, y uno puede ver como este florero, unos libros, un ambiente, una escultura, una especie de virgen, una escultura más pequeña. Esa escena que armaste ahí, ¿provenía toda de una imagen o es un pegoteo de distintos objetos que dieron a parar acá, en este plano? No, esto proviene de una imagen nomás. Ya, ok. Claro, es como una sola imagen. Ujú. Después, claro, lo que empieza a aparecer un poco más adelante, es como claro, cómo pueden empezar a pasar cosas dentro de la pintura que ya, y de hecho empezaron ya a pasar como intrusiones directamente, o sea, como voy a llegar a algo Ya, así, dale. cuando
En el fondo lo que era interesante para mí era después tener en el muro del taller todas estas cuestiones colgadas y empezar a mirar cómo se ven imágenes que no tenían nada que ver, ya todas bajo una misma condición material, por así decirlo. Exacto, claro. Todas bajo la lógica de hacerse en una sola sesión, Claro. en general con pocos colores. Ujú. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, esto es una especie de, esto es una foto que yo tomé en el British Museum, donde hay como montones de ruinas griegas. Esto es como una especie de, no importa que no se cache bien qué es eso, pero una especie de friso con una figura que tiene un pedazo, en fin, hay como una textura media de bajo relieve en esta cuestión. Pero eso con esto otro que viene de una imagen fotográfica que encontré en el Persa, empieza como a compartir una especie de estado material que las hace comparables. Entonces, esta segunda etapa, por así decirlo, fue llegar a formas de hacer que la pintura hiciera comparables las imágenes que de otra forma como que no tienen ninguna relación, o que o en el fondo no tienen como punto de comparación. Entonces la pintura es el lugar donde estas imágenes pueden empezar como a conversar, por así decirlo. Claro, en Entonces, el fondo igual hay el medio, por así decirlo también. claro, es como decir, exactamente, es como poner una especie de piso común a partir, a partir del cual estas diferencias pueden encontrarse. Entonces, Y son más factibles de comparación también, exacto, son al comparables. estar en el mismo medio, claro. Claro, exacto, exacto. Entonces, eso son como lo que podría ser esta segunda etapa derivada de esta idea del archivo a partir de paneles de imágenes que funcionan. Bueno, hay una larga historia no tan larga en realidad, pero para los que les interese como conocer, los paneles vienen de Avi Warburg, historiador del arte de finales bueno, murió en los años 30, un poco antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, y él desarrolló una idea que después autores han venido trabajando, que es como entender las imágenes de una perspectiva, la historia del arte sobre todo, fuera como de los límites precisos del arte y ampliado como más hacia lo antropológico, o sea que en el fondo el arte puede agarrar cualquier tipo de imagen y las imágenes tienen una especie de cronología propia que no responde necesariamente a la linealidad pasado, presente, futuro, sino que hay cuestiones que vuelven, que aparecen, que duermen un tiempo, reaparecen. Claro. La gracia de estos paneles de archivo, que también los hizo Avi Warburg como un método para poder detectar cosas que persisten a través de la historia, que después quedan en estado de hibernación, que luego resurgen porque la historia cambia y los contextos vuelven relevante lo que consideramos que no lo era. Claro. Desarrolló una metodología que quedó inconclusa por la naturaleza misma, digamos, de su búsqueda, donde un fresco italiano del siglo XV puede de repente volver súper importante una referencia a la alquimia árabe del siglo I, por decir, o cómo figuras del pasado clásico persisten en el arte de 500 años después y toman importancia por motivos que el presente va determinando que son importantes. Entonces hay como una propiedad de las imágenes, y esto es un poco lo que decía yo con respecto a la ambigüedad de las imágenes, que es esta capacidad de significar muchas cosas o de existir en muchos planos al mismo tiempo, aun cuando esos planos sean contradictorios. Entonces, cosas que las redes sociales, yo no quiero como hablar contra las redes sociales porque no es esa la idea, pero sí contra esta idea como estandarizadora, como la fábrica de cliché que significa como las redes sociales, o los algoritmos, que en el fondo funcionan como secuencias de instrucciones donde no puede haber ambigüedad. Entonces, por mucho que uno siente que hay miles de cosas donde uno puede mirar, uno siempre es como llevado a lo conocido, a lo sabido, a lo no ambiguo, digamos. Ese es un poco el background contra el cual yo estoy tratando de trabajar. Algo así. Es como una especie de ideología eso también, una postura ideológica. Sí, pues, por supuesto, pero porque en el fondo se trata de que uno sea predecible para los sistemas. No, claro. Razones comerciales, no sé, pues, Sí, lógico. la publicidad, digamos, tiene que estar hecha de acuerdo como al perfil que, bueno, en fin. Pero eso, por ejemplo, este es otro pedazo de panel. Entonces, por ejemplo, está la imagen de un fresco del descenso de Cristo. Kioto, Luego, ¿no?
sé, pues, este atleta descendiendo, donde también hay una especie de cosa media cruciforme, pero obviamente que ya no tiene ese carácter bíblico, ¿me entendí? Pero qué sé yo. Entonces está el tema de la caída, después esta que es una carta antigua del tarot, luego está esta versión de la caída del avión, pero ya a uno se le mezcla con otras cosas, digamos, eventos un poquito más recientes. Sí. Esta es una lámina de un álbum que encontré, es como de los años 60, 70, pero también está, no sé, hay como una contaminación de connotaciones y acá, por ejemplo, claro, está la idea de la caída, de la suspensión. Entonces, a partir de ahí, estas paneles empezaron a funcionar como una especie de partituras, por así decirlo, como sistema de relación que después puede como permitir una performance, Cantar. por así decirlo, en la pintura. La pintura sería como el momento en que uno ejecuta una pieza posible. Por supuesto, una partitura abierta, no como tan en el sentido tradicional, pero igual es bastante como de ese estilo. Estas son algunas pinturas que hice antes de venir acá que también tenían que ver con eso, o sea, como pinturas de una sesión, de una sola pasada. Entonces hay mucha huella, mucho retirar pintura, que en el fondo es algo que ya había hecho anteriormente. Entonces se alcanza a ver ahí. Claro, ahí uno ve también el negativo, que hablaba ya antes. Claro, en esta la elección de color da como esa como idea. Bueno, eso hasta ahí. Y bueno, y lo último, digamos, que es como lo que estoy, donde tengo más ejemplos de distintas cosas, que es lo que estoy ahora, bueno, a partir de esta cuestión de lo comparable, que en el fondo es lo que me quedé trabajando un poco más. Este es un panel, y aquí cambié un poco las cosas. Este fue, digamos, más o menos el último panel que hice. Entonces, a ver, básicamente hasta un cierto momento yo trabajaba con estas imágenes y luego pasaba como a la pintura, por así decirlo, que es el momento donde uno especula a partir de esta cuestión o desarrolla, qué sé yo, la imagen. Pero empecé a trabajar con la pintura como una forma de volver a crear elementos para un nuevo archivo, por así decirlo. Entonces, empecé a trabajar cada una de esas imágenes de este panel. Esto ya es dibujo, lo hice ahora después ya de la cuarentena que empezó aquí como a principios de marzo. Entonces empecé a ocupar la pintura no solamente para hacer el cuadro, por así decirlo, sino como una herramienta de investigación, por así decirlo, como de empezar a recorrer esas imágenes, como de estudiarlas, por así decirlo, y a partir de eso crear imágenes que, tal como los paneles anteriores, sirvieran para crear un nuevo panel. Entonces empecé a hacer como paneles de pinturas. Y ya no eran tanto las fotitos, sino que estaba empezando a hacer como las pinturas mismas. Entonces ya empieza como otro juego. La pintura no es solamente el momento posterior al del archivo que lidia con fotografías o con recortes, sino que la pintura también es como un momento como de mapear esas imágenes, como de recorrerla, y empieza como verdaderamente la mediación de la pintura que a veces, no sé, pues yo muchas de estas cuestiones las hacía varias veces, o sea, por ejemplo aquí se ve esa cabeza, la hice ahí, la hice acá, y la he derecho, no sé, 4 o 5 veces, entonces a la quinta vez uno ya empieza como a deformar esa cuestión, y empiezan a contaminarse de manera mucho más natural. Por ejemplo, en esta, o no natural, pero como que empiezan verdaderamente a haber un cruce, ya se empiezan a interferir unas con otras. Por ejemplo, en esta están estos objetos aquí abajo, que quiero sacarlo un poquito. Esos huesitos. Claro, pero se ve eso, ¿no? Escucha. Sí, pero espérate, amplíalo un poco y después sacáis el mouse. Eso. Bueno, ahí abajo pueden ver, hay como unos huesitos, Ahí. como unas manitos, que es como una especie de suelo o de fondo marino, qué sé yo, pero que en el fondo está en otra de estas imágenes, que no está aquí. A ver. Bueno, que es como esto, ¿no? Que es la carta esta. Claro. Entonces, empiezan aquí estos manitos, estos huesitos, empiezan a entrar en otro lado, las cosas empiezan como a verdaderamente interferirse. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es claro, ver cómo... Dale.
cómo pueden entrar ya a una sola imagen donde empieza a Perfecto. crearse una ya completamente bizarra, por así decirlo. Eso es muy interesante ese paso que estáis haciendo, porque me acuerdo el año pasado que conversamos, tuvimos una conversación cuando me mostraste estos esquemas que estabais haciendo antes de irte. Y la pregunta era esa también, un poco. Bueno, si estáis empezando a pensar, ¿cierto? Ya tenía este sistema de construcción de imágenes nuevamente, porque independiente de que sea un sistema que tiene que ver, por un lado, como con la categorización o en realidad con las distancias, uno podría pensar sistemas de relaciones entre distancias más cercanas o más lejanas entre una imagen y otra, ¿cierto? Mm. Luego de ese primer mapeo, que ya lo estaba haciendo de manera física, ¿qué pasaba posteriormente? O sea, como que uno ve Claro. que armaste un sistema de reglas, un sistema de operaciones, y luego ese sistema de operaciones lo estás volviendo a decantar en estas primeras pinturas o en estos ya dibujos también, lo que mostraste recién. Sí, sí, como que he vuelto mucho al dibujo para poder hacer ese paso. Claro, El sentido de que la pintura puede volver a entrar como a este archivo, es como tiene un nombre, es como una reentrada, es como decir, uh-huh. uno puede, a ver, es que hay una dinámica aquí que en el fondo después uno puede, ahí tiene todo su rollo que es importante estudiarlo, pero que tiene es como una tensión entre la memoria y la imaginación. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, el archivo es como la memoria, por así decirlo, y la pintura cumple el rol de la imaginación, pero cada vez que uno hace un acto de memoria también está un poquito inventando. Exacto, exacto. Y a su vez, cuando uno está como imaginando, también está un poquito recordando. Entonces, Sí, pues, las cosas no son tan... por eso que en el fondo fue interesante para mí empezar a crear un archivo a partir de las pinturas. O sea, que las pinturas sean un material como un, ¿cómo se puede decir? Como bueno, un archivo, un file, un una récord, no sé cómo especie, explicarlo. claro, o que se vuelvan un documento de algo también, Claro, claro, de esos mismos lo que procesos. cambia es la manera de mirarlas nomás, Mm, eso es todo. ya. Eh, y eso entonces, bueno, y entonces he vuelto a dibujar mucho, a poder hacer ese paso como a imágenes donde ya todas estas cosas pueden empezar a convivir juntas, qué sé yo. Claro. Esto ya son intentos, a veces no resulta. Aquí están las imágenes acá al lado, y de repente hay un monito acá, después hay otro acá. He empezado como a hacer un poco eso, Ya. centrar esta cosa en una misma... Estos ya son otros ejemplos de cómo dos o más imágenes empiezan a formar una sola. Y ahí, por Eh, ejemplo, bueno, alguien ahí ponía, una alumna, la Sole, encontraba que era como una relación entre un ir y venir entre la fotografía y la pintura también, sí, obvio. total. El medio que más utilizáis que es el fotográfico, porque uno podría pensar que, aunque efectivamente hay registros que no son fotográficos, quizás pasan por una impresión, como los dibujos de los manuales, pero uno tiene esa noción de la fotografía como un O sea, documento lo que hay, fresco. independiente de que sea una imagen hecha por una Ujú. cámara, que Claro, puede ser o no, exacto. es como trabajar con esos, con las imágenes que están como al margen de estos procesos de reproducción masiva. O sea, en el fondo, Exacto. lo que uno puede encontrar en una revista que ya a nadie le interesa, ¿me entendí? O en un libro descontinuado o tipo persa, ¿me entendí? Como, yo creo que tiene que ver más con lo reproducible de las imágenes que con el Ujú. hecho de haber sido tomadas por una cámara, pero que Exacto. normalmente tiene harto de fotografía también. Pero, Bueno, y otra pregunta, que respecto al, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son las metodologías, por ejemplo? Mira, si vamos al anterior, que hay varios elementos, el anterior, donde aparecen las imágenes al lado izquierdo ahí, eh, ¿a cuál? No sé, a ver, ¿eso? no, bueno, no, esa. ¿Cuáles son los sistemas que tú utilizáis, por ejemplo, para empezar a construir en la superficie de la pintura? O sea, me refiero a que tienes la imagen ahí y vas directamente con la mano, proyectas, dibujas. eh, No, lo que, ¿Cuáles son los sistemas de construcción en las imágenes claro, lo que pasa es que, como de la estaba pintura? diciendo, en esta etapa donde yo empecé, hice a partir de, digámosle, a partir de este panel,
Sí, sí. Empecé a hacer estas que son como chiquititas, deben ser Ujú. como el tamaño de una lámina de un álbum. Si en el fondo Ya, también está la idea del álbum, ahí voy a mostrar una imagen, pero estoy haciendo como unos libros con estos ya, pequeños dibujitos, que en el fondo también los voy moviendo, pues son como pinturas ya. chicas, no sé, dibujo, Ujú. pintura, lo mismo. La Como cosa es que láminas. ya una, dos veces, y cada una de estas imágenes tres, cuatro veces, llega un momento en que Claro. ya me las conozco. Entonces, Sí. cuando llego a una pintura más grande o a un soporte mayor, como ese, Claro, ya, o ya, ese. ya, no es que me la sepa de memoria, pero No, pero ya están pasadas. ya O están, sea, claro, ya es como entran y salen, entran y salen, entran y salen, entran y entran y salen, salen. y ya Ujú. incluso tampoco trato de que me queden iguales a la foto ni nada, sino que Claro, me imagino. interesa, claro, me interesa que quede más o menos un poco la idea, o que se parezca un poco, pero nada Que más, ya se ni siquiera coge. la ocupo mucho para pintar. Como Y ahí, el y apego a ahí, la ya, imagen fotográfica no es muy no, relevante a este nivel ya. claro. Entonces, Pero en todo no caso olvides. ahí, pero en todo caso ahí el sistema de construcción de esa pintura, si tuviéramos que explicarlo, por ejemplo, de cero, está la tela en blanco primero, y luego, Claro, en este caso, y considerando que ya esta imagen, la imagen principal, por así decirlo, no ujú, los detalles que empiezan a integrar las demás, pero esta imagen, este trasplante de cara, por así decirlo, claro, eh, esta operación. claro, Y considerando que yo ya conocí bastante esa imagen, no, la voy a inventar al tiro nomás. O sea, en el ya, fondo, en general, hago una pasada de color, empiezo a sacar luces con un paño, ya, luego meto otro color para dibujar, después borroneo, si no me gusta, se va como tiñendo la pintura. O sea, ujú. igual no la planifico demasiado. En el fondo Ah, ok, no me interesa, no tengo ningún plan anterior, porque ya puse como ciertos límites. O sea, ya. eh, y en general, bueno, y eso es la otra cosa a la que quería llegar, un poco también, estas son otras pinturas, pero el fondo es esto, que también el color la paleta con la que trabajo sí, en general tiene como un cierto límite. Entonces, ujú. a partir de, por ejemplo, esta paleta, que es otro parámetro a partir del cual se puede empezar a dar jugo, porque eso es un poco la idea. O sea, dar jugo en el sentido bueno, digamos, de Sí, sí, especular. a O sea, sacarle rendimiento. Sí, claro, como imaginar cuestiones, po, ujú, pero con un cierto límite, con un cierto borde productivo, sí, no como algo que lo encasille, sino que un marco que permite como un crecimiento de esta especulación, digamos. claro. Estos son una imagen de un álbum, pero, por ejemplo, cosas que hice con esta paleta de color que mostraba recién. Entonces son esta serie de pinturas que también son chicas, pero es lo mismo, es la idea de poder hacer comparables cuestiones que en el fondo no tienen como ninguna relación o no tienen, o sea, no que no tengan ninguna relación, sino que la relación potencial que uno les puede encontrar en estos recortes o en este estado como inicial, la pintura lo va como desplegando, desplegando, desplegando y volviendo a entrar y volviendo, entonces se empiezan Ya. como, las imágenes llegan a ser como otra cosa, se empiezan lo que me encantaría hacer a mí es que esta cuestión, que las imágenes deliraran un poquito, por así decirlo. Claro. eh, no es nada fácil, porque uno tiene muy metido las cosas de cómo son, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno sabe demasiado, también hay que, Sí, no sé, hay que formatearse quemar la de huevada, alguna no sé. manera. Por eso decía que esta Es una pintura, manera también cuando habláis del cliché, que tiene que ver con lo mismo, que esa tela blanca, pues, citando a Deleuze, y ya está llena, ¿cachai? Entonces, ¿cómo despejar y centrarse en tu caso en un sistema para generar una otra imagen, quizás? claro, exacto, claro, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me decepciona es que algo me resulte igual como me lo estaba imaginando. De repente, Claro, claro. incluso por eso como para la persona que preguntó sobre los procesos de construcción, no, Sí, sí. ya creo que pongo suficientes límites al principio como para no tener Mm. que ponerlos después al momento de pintar y si las cosas se manchan o se chorrea o hay accidentes, Ya, poder eso es parte del... incorporarlos, Claro, digamos. O sea, tal como en un juego hay un componente impredecible, digamos, la pelota puede mm, rebotar para cualquier lado y eso es lo que activa un poco. Bueno, eso claro. es más o menos. Y esto es como estos son los nombres, están en inglés en todo caso, pero algunas Ya. categorías que volví a la idea de las categorías Ah, después ok. de leer a Borges. Bueno, ahora Ya. leer a Borges, me he vuelto a leer a Borges por hartas razones, pero hay un cuento en particular que es muy entretenido, bueno, como todo Borges,
que se llama El idioma analítico de John Wilkins. Ah, Y sí. John Wilkins es un tipo que en el siglo XVII, me parece, intentó crear un lenguaje artificial sin ambigüedades, que fuera universal. Bueno, los intentos de crear lenguaje perfecto y todo es una historia larguísima, digamos, mitológica, digamos. La idea de lenguajes que no tengan casi como distancia con aquello que nombran. Es una Claro. idea que está desde Adán y Eva, pasando por la Torre de Babel. Y siempre es como un fracaso, ¿cachai? Como que, Sí. O ¿cachai? sea, es un fracaso, pero bueno, también toda la programación digital y lo que hablamos de los algoritmos se basa en lenguajes formales, que son Sí, no, lógico. sistemas En que en el fondo ciertas operaciones no o tienen acciones. ambigüedad, que son Mm. universalmente entendibles y qué sé yo. Que Entonces, es como esa ultra objetividad, ¿cachai? exacto. Bueno, ahí como referencia les recomiendo este libro de Humberto Eco, Sí, muy bueno. que es no sé si está en español, pero seguramente que sí, porque tiene más o menos 20 años este libro o más, pero es una historia súper amena de esos intentos, de lograr lenguajes que no tienen ambigüedad, que en el fondo no les sobra nada, ¿me entendés? Como que Claro. no hay espacio a la valencia ni nada. Pero entonces el cuento de Borges no es tanto como referir la historia de John Wilkins, sino como que siempre Borges está esta idea como de estos sistemas, macrosistemas, la biblioteca de Babel, por ejemplo, Claro, cuento claro. clásico, o este cuento, no me acuerdo el título, pero que es del mapa, que es exactamente y coincidente con un territorio, entonces un Sí, mapa que sí. como que se Sí, despedaza. O el Pierre Menard, que es el tipo que intenta traducir tan perfectamente el Quijote que termina escribiéndolo exactamente igual, y por lo tanto, claro. entonces está la idea de la apropiación, de la interpretación, que es cosas que también he ido tomando yo. Entonces, en este cuento de Borges aparece, él dice, habla de una cierta enciclopedia china, donde se categoriza a los animales de una manera completamente que no tiene que ver con el sistema de la zoología, por así decirlo, científico, sino que es como la categoría de los animales son, la primera, los que pertenecen al emperador, la segunda, los animales domesticados, la segunda, la tercera, quiero decir, los que de lejos parecen moscas, la cuarta son los que están dibujados con un pincel finísimo de camello, no sé qué. Entonces, son unas categorías delirantes, un poquito literarias en el fondo, y por ahí me entró la idea de ocupar ese criterio para mis propias imágenes y para las pinturas que estoy haciendo, y crear categorías que en el fondo no son un lugar donde yo voy depositando, por así decirlo, las imágenes como en unas cajitas, sino que solamente como un lugar de paso que permite mezclarlas. Entonces, lo que estoy empezando a probar ahora es como qué pasa cuando clasifico las imágenes de acuerdo a estos nombres. Son nombres completamente literarios. O sea, por ejemplo, desde fantasmografías, talentos salvajes, imágenes acerca de hacer imágenes, y hay otras que son más como nubes raras, fascismos realistas. En el fondo yo me di la libertad de ponerles nombres como medio, a veces súper específicos, a veces muy genéricos, Ujú, un poco en ese espíritu medio borgiano, de no, claro. de no intentar abarcar la totalidad a partir de unas categorías, sino que las categorías funcionaran como un punto de partida para Para abrirse, sí. En vez de eso, cerrar, en vez de poner todo bajo un mismo del mismo techo, paraguas, exacto. No, no, claro, no, no hay tú una estás idea de abriendo, sí, totalidad. claro, Claro. Entonces, esa idea de totalidad que se claro. cierra, que se completa, es la que está fuera, digamos. Fuera, sí. Y es la que está fuera también en este libro que decía yo de los De lenguajes eco. que tratan de hacer ese cierre, digamos. Eso por un lado. Entonces, aquí un par de ejercicios, cosas que he hecho. Por ejemplo, que agarré, este es el nombre de una de las categorías, Uncanny Domestic Scenes, que es como escenas domésticas como raras o inquietantes. Ya. Entonces, ese es el nombre de la categoría, digamos. Y después hice como empecé a meterlas como en el Google Traductor. Con distintos eh, idiomas, claro. entonces puse, qué sé yo, francés, italiano, griego, el otro, ya no me acuerdo, Azerbaiyán. Ah, Hice como una pasada por una serie de idiomas para volver después al inglés de nuevo y quedaba esa frase.
The House is Beautiful. O sea, es como el juego del teléfono por el traductor de Google. Sí, totalmente, Y, pero como y el para ver, último, es en alemán la última frase. Das Haus la ist última en alemán, offen. claro, la última en Claro. alemán, sí, la última en alemán. Hay Claro. varios, claro, después, eso lo hice al principio, es como solamente como para ver cómo se iba acumulando ese pequeño resto que no se puede Mm, traducir, claro. eh, y se va creando como una especie de distorsión en el significado, claro, muy como en ese estilo de juego. Sí. Eh, Muy eso, dadaísta también. ah, Muy dada, en cierto claro, sentido. claro, claro. Entonces por ahí, bueno, son como juegos que aparecen un poco al margen de la pintura, pero que van expandiendo un poco la ¿Y, misma esto- lógica. Es decir, que y es estos como, trabajos tú los leís como ejercicios de estudio o como posibles pequeñas obritas que están en otra categoría, como tú estás diciendo, o sea, que no son, necesariamente están pintados, pero eventualmente pertenecen, como que estás abriendo tu espectro de trabajos también. Que alguna vez lo hiciste, me acuerdo de la exposición que hiciste en la Máquina, en la Católica, el de las poderosas las poderosas artes del soñar, muy bonita, donde ahí mezclabais también, uno veía como un despliegue de distintos medios, ¿cierto? O soportes, desde dibujo, claro, fotopintura, o sea, pinturas hechas con un sustrato fotosensible al sol, cerámica, eh, mural, qué sé yo. sí. Eh, Sí, no sé, Marco, yo he mm, sido como, o sea, para mí siempre ha estado la cosa de poder tener un otro lado ujú, de la pintura, por así decirlo, como una especie de el espacio lado, ajeno a la pintura, ujú, que a su vez va provocando en la pintura también cuestiones nuevas y lo va movilizando, ¿no? Es quizás más parte de mi carácter mm, pero claro, entonces, por ejemplo, están estas cosas, las que tú decís de esa exposición en la máquina, que básicamente tienen que ver con el dibujo. Yo ahora he seguido haciendo esto y ya se está transformando como en una cuestión de caligrafía, que está sí, bien, bueno, eso te iba a preguntar, lo de la letra. más que como tipearlo, me está interesando como caligrafiarlo, y eso hay algo Caligrafiarlo. ahí entonces estoy eligiendo como ya no cualquier idioma, sino como, qué sé yo, una cadena de países de acuerdo o de lengua, de acuerdo a cualquier criterio. Pero la Y ahí, gracia es como ver cómo se va transformando. por ejemplo, en la escritura, que uno ve que efectivamente las letras en un idioma y en otro tienen una visualidad totalmente distinta, hay cuestiones como que de interés como visual, independiente del contenido. Por ejemplo, es que en japonés las letras tienen cierta forma y me interesa más esto, o todavía no llegáis a eso, estáis todavía pegado como en el No, significado, en la traducción y lo que produce claro, esa claro, yo operación. sí, en el fondo Ujú, todavía no he llegado a eso, pero ujú. eventualmente, bueno, si Dios Increíble. me da vida, llegaré, pues, bueno. O sea, no Sí. sé. Si el corona te deja, Que llegarás. no, que no lleguen más pandemias ni cosas. No, no sé, bueno, pero claro, en el fondo no tiene fin tampoco la cuestión, porque en el fondo uno se Mm. puede seguir metiendo por ahí. Es una exploración que sigue Abierta, muy abriéndose, pero que, abierta. pero que Sí. sigue dentro de esta, no sé si sigue la misma lógica, pero un poco de juego que tiene, quizás, no Mm. sé. Eh, no, Bueno, no por sé. eso, por eso me acordaba de los dadaístas, sobre todo por el juego. Sí, pues, bueno, sí, hay mucho de eso, de Fluxus también, como Claro, ideas de, exacto. de juego, pero como de performance, no sé, de Mm. repente, en fin, y esto, bueno, esta imagen de acá es algo, es un trabajo anterior, pero que en el fondo es lo mismo, lo que quería mostrar es como, Ujú. un poco como yo trabajaba con esto de los recortes, esto en otros especie de Eh, álbum que hice hace unos, también como 3 años más o menos, ya. Ya, eso acá en y, Santiago. pero, Ujú. pero, claro, yo recortaba cuestiones, ponte tú, de diccionarios o libros antiguos, que cuestiones que en el fondo no tenían ya su finalidad pedagógica o para la que fueron hechos, entonces quedan como las imágenes ahí, pero que se formaban todos estos restos, Eso está todos estos increíble, como sí. residuos, y a partir de eso también hice juegos de palabras, ponte tú, que esto era una de las cuestiones, Ujú. que en una especie de mapa que era esto, como de patrones de tejido. Entonces Ujú. empecé a meter palabritas de cuestiones que quedaban en los libros, o Como sea, un diagrama, una un especie de... diagrama, claro, a partir de lecturas múltiples, pero todo esto son como, eh,
trabajos a partir de los residuos que quedan de la Claro. pintura, entonces ahí hay como otra capa de donde uno va recogiendo y recolectando cositas para armar otra cuestión. O sea, en el fondo son residuos de las estrategias que hay desarrollado para llegar a la pintura, pero en realidad son las operaciones de las fuentes, antes de llegar a la pintura. Claro, Materialmente, me refiero. claro, pero también la pintura que hago se alimenta de los Sí, lógico, residuos, de otras lógico. cuestiones que Sí. llegan como imágenes que, qué sé yo, de estas que decía yo, de mercados o cuestiones que en el fondo ya no tienen el valor de la novedad, digamos, o que Claro. no sé si ya están en otro lado, no sé. Entonces, es como, en ese sentido digo que es la misma lógica, pero entonces después también estos juegos de palabras que son como Ah, muy sí, me tipo acuerdo. quebrantahueso. Entonces por Sí, ahí hay otra referencia importante para mí que es la poesía, es Juan Luis Martínez, la nueva novela, acá la tengo también, para que eso te iba a la preguntar, sí. busquen. Ahí está. Es un libro de poesía visual, o sea, de poesía, digamos, no sé si visual, pero hay muchos Manuel juegos de Alemán. imágenes, y donde también hay un tema como con los lenguajes científicos, no sé, es muy interesante, pero en el fondo eso es una otra referencia que ha ido apareciendo, digamos, sin que la previera, digamos. Esto también son como mapas intervenidos con recortes de revistas, con, qué sé yo, nombres de las ciudades reemplazados por distintos tipos de enfermedades y cosas. A ver, un zoom, a ver, usa un ampliar. Bueno, igual Un se ve, se alcanza a ver. Sí, sí. Parece que es una imagen no Hojas de muy... agua. Está buenísimo. Pero claro, Apiterapia. apiterapia, bueno, es como una mezcla de terapias Con con enfermedades, enfermedades, lesiones óseas. dolores crónicos, etcétera, crisis de pánico, miles de, no, Hablar en público, sale ahí también. hablar en público. Yo estoy en mi casa, así que ya no me siento en pánico. Bueno, y eso son, va a ver las mismas cosas anteriores. Esto fue otra obra que en algún momento retomaré, pero que también viene de No la me acuerdo. literatura. George Perec hablando de puzzles blancos y la importancia en el fondo, y con esto ya puedo ir terminando, que es como en toda esta cuestión de los archivos y las pinturas después que empiezan a relacionarse, es más la importancia de cómo se relacionan las piezas por el corte que tienen y no por la imagen que tratan de construir. Esa es una idea que a mí me quedó Claro. muy grabada. O sea, en el fondo me mandé este puzzle blanco como una especie de, ya, no sé, performance, o qué sé yo cómo decirlo, de hacer una cuestión totalmente centrada en los bordes de la imagen. Entonces hacía unas especies de agrupaciones según si los cortes eran un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. Por supuesto que me demoré como un año en hacerlo, pero, pero fue interesante como llegar a o sea, como encarnar esta idea de fijarse más en los cortes que en la imagen final, que es una idea como, no importa qué es lo que se está armando, lo que importa es como ir encontrando las conexiones, las lógicas de los traspasos, más que entre este archivo y la pintura, pues, que es un poco lo que interesa, más que como... Entre las partículas, más que entre los cuerpos. Una cosa así. Claro, más las relaciones que los elementos en sí mismos por sí solos, digamos. Más que los cuadros, si uno hace un cuadro de una manera o de otra, es Exacto. como ese cuadro o como esa pintura en el fondo viene como contaminada de otras relaciones y así, algo así. Y estas son algunas pinturas recientes. Pero esta la mostraste antes de irte. Claro, claro, exactamente, sí. Son del año pasado, esto, Y ¿no? son del año pasado, exacto, como, pero está esta cuestión como un poco entre el control y el accidente. Ujú. eh, Hay como mezclas de color, digamos, que se producen solamente como, no Eso te sé. quería preguntar, lo de que lo abordaste en la imagen de la paleta que pusiste, la lógica de los colores, de cada color, de la selección de ciertos colores, o si son paletas, hablaste en algún minuto de Tansy, de la cuestión de la monocromía, que en algunos Claro, trabajos tuyos también está, y luego en estos trabajos donde conviven ciertas parejas de colores que tienen distintas resonancias en la imagen que estáis traduciendo. ¿Cómo asignáis esos colores? ¿Qué pasa ahí? ¿Es al azar? ¿Hay una lógica en la elección?
Claro, no hay una lógica o no. O sea, en el fondo elijo pocos colores para partir y Ujú. luego voy como incorporando más cuestiones a medida que van pasando cosas, pero no, de repente parto porque me queda qué sé yo, me queda un montón de verde Ujú. y entonces parto con verde nomás, pero Ya. me podría dar otra cosa, no sé. Pero en general parto con un par de colores nomás y a partir de la diferencia entre esos colores y de las, qué sé yo, de lo que vaya pasando ahí, voy incorporando cuestiones. No es que decido una paleta, digamos, sentado y después voy y la traspaso. En el fondo, voy partiendo de poquitos elementos y a medida que voy pintando y voy viendo cuestiones, voy desarrollando esa paleta hasta que ya se estabiliza una cuestión con la que puedo trabajar ya Ya. varias veces en varias telas y qué sé yo. O sea, en la marcha, Eh, en la misma producción o en el hacer. Ujú. claro, no lo decido de antemano, digamos, cada color en una pintura ya me Claro. daría un poco el arte. Pero como saber demasiado. Ese es el próximo paso. Ese es el próximo paso. Claro, No. es que pueden pasar tantas cosas con muy Tantas, pocos sí, colores pues. que en Sí. el fondo es mejor dejar, o sea, es lo rico también de pintar, porque en el fondo Ujú. pueden, qué sé yo, por ejemplo, en esta imagen, esa como luz media fría, media verde, azulada, Verdosa, sí. agarra un tono ahí, porque hay una especie de violeta abajo, pero es medio rojo cuando se pasa por Mm. el amarillo. Esas cosas no las sé de antemano, ¿cachai? Pero voy fijándome en eso, entonces las paletas las voy desarrollando a partir de lo que voy descubriendo al momento de pintar, pero parto con muy poquito, Ya. eso No. sí, para poder ir viendo, digamos, y ahí ya después, si tienen más colores, como en esa, igual tampoco son tantos colores, no Son sé. pocos, por eso son paletas restringidas de dos, tres, de dos Sí, pares y le agregáis uno más, sí, etcétera. sí, sí. Por Claro, hay eso te como preguntaba variantes que de color, pero, uno, pero en general, uno ve esa imagen y dice, ya, efectivamente, probablemente eligió ese color de fondo, el más oscuro, ese sombra rojizo, dijo, ya, ese va a ser el más oscuro y le agrego esta pareja de complementarios, amarillo, violeta, yo etcétera, creo que hay una cuestión que para mí se ha sido arma. importante, que es tanto para las paletas de color o para estos paneles de imagen, Ujú. que es como darle funciones a las cosas, o sea, como, aunque esas funciones sean literarias, por eso quiero Ujú. estresar, o sea, marcar ese punto, porque no son Estresar el como, punto, o sea, sí, 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 son borgianas, ¿cachai? No sí, son, sí. no tratan de como de dar no es un sistema en verdad, es como, tiene aires de sistema, pero obviamente que hay todo el rato como se desarma el sistema y Sí, es como lógico. volver a inventarlo cada vez un poquito más. Mm. Así que no estoy tratando de llegar como a una especie de cuestión, una fábrica de obras, digamos. Ah, no, todo lo contrario, po. O sea, está ahí Entonces, todo el rato en contra de eso. Si eso es lo que más, es lo más entretenido. claro, Sí. pero tampoco es la dispersión absoluta. No, no, no. Tiene una lógica, Sí, obviamente. claro, Hay una hay lógica. como, hay Sí. como que saber y no saber un poco Mm. también. Es como una mezcla así. Entonces, pero darle una función a las cuestiones es importante. Entonces, para las paletas de color trato como de que, por ejemplo, algunos colores cumplan la función de que, bueno, que a partir de esto de los paneles como partitura he ido como incorporando un lenguaje musical que está bien interesante, como hay colores que ponen silencio, por así decirlo. Hay colores Ujú. que crean tensión o relaciones entre Exacto. colores que crean tensión. Hay, Claro. hay otras formas o, qué sé yo, asuntos de la pintura que resuelven esas tensiones, no sé, pues, o que ponen ritmos, no sé, hay Sí. como funciones. Por eso que digo esa palabra, al momento de elegir los colores, trato de pensar en eso, como en funciones o en qué va a hacer este color, o para qué lo quiero, y lo pruebo tratando de ver qué efecto causa, más que, bueno, obviamente que también a partir de mis gustos personales, que Mm. no me la ando fijando mucho, pero me gustará ese amarillo, ponte tú, más que. Claro. Claro, pero al final es en función de la imagen que estáis construyendo también. ¿Qué es lo que funciona más o menos? Claro, pues ahí se va viendo, de acuerdo a lo que va pasando. Y la clásica pregunta es como, ¿hasta cuándo paráis también? ¿Hasta cuándo parar? O sea,
¿Cuándo tú dices, ya, aquí quedó esto y está terminada? Sí, pues, la clásica pregunta, pero que no tiene, o sea, a ver, Que que no la había respuesta, respuesta. o sea, tiene demasiadas respuestas, pero supongo que no sé, pues ya lo deja nomás, o Ujú. no sé, la verdad, es una pregunta tricky. Bueno, es una lata esa pregunta, pero es como ya un cliché esa pregunta. Bueno, Cuando se ¿y acaba el cuánto está tiempo nomás, lista? pues ¿Y ya cuánto? te aburriste, ya está, no sé, llegaste a un límite o empezáis a descubrir que estáis repitiéndote algo, que estáis, no sé. Por ejemplo, ya, Pero sí, muchas veces me paso y las pinturas fracasan y las borro, ya. Es que a o a eso iba, veces, porque me acuerdo en la última posición que hiciste ahí antes de irte, que había muchas pinturas que uno veía que tenían muchas capas atrás, que probablemente eran otras pinturas, y de hecho lo conversamos, que ibais borrando y rehaciendo, sí, que eran más anteriores incluso. claro, como que la imagen final es como la historia de los intentos de pintar Ujú. eso, una cosa así. Entonces son Claro. como, es más que como representar una cierta cosa, es más o menos es el recorrido con todos sus errores, accidentes y logros, qué sé yo, si que hubiera, de hacer esa misma imagen, pero Mm, es raro, en inglés existe mm, una diferencia que no tenemos en español, que entre picture y image. El ujú. picture, nosotros hablamos indistintamente de imagen para hablar del objeto, en caso de una pintura, como de esa cosa virtual que ocurre en la mirada, por así decirlo. ¿No? Ujú. Lo que yo vea en una imagen, por eso es interesante el trabajo de Tony Orsler, porque tiene el juego con la ambigüedad es el fondo donde uno más participa de la construcción de la imagen en el fondo es el encuentro entre lo que hay en esta superficie y lo que uno ve. El Mm. tipo de juego de ver caras en las nubes o Sí, las manchas de una pared, o no las tiene manchas la de, pared. claro, o Rorschach también, el sistema. Sí. Claro, entonces en inglés el picture es como el soporte físico y la imagen Ok, es el encuentro entre ese soporte y la mirada que proyecta sobre ese soporte una cara o una sombra o cualquier cosa. Entonces el juego de los archivos a la pintura es un juego totalmente de proyecciones, no estoy claro, tratando de descubrir una especie de secreto oculto, sino que termino yo mismo poniendo mis propios temas y mis propias fijaciones como proyectadas sobre esas imágenes. Por eso mm, que no tenía mucho sentido para mí hacer categorías de acuerdo al contenido de las imágenes. claro, Porque claro. igual finalmente iba a terminar armando una especie de tema producto de esta proyección, digamos. Sí, claro. Y los formatos, porque tú trabajáis, para la gente que no conoce todos tus trabajos o que no te conoce, tenés imágenes que son muy pequeñitas, que pueden ser de 10 por 10 centímetros hasta pinturas de, qué sé yo, de 2 metros por 2 metros, o de las más grandes que te he visto. ¿En Sí. qué incide eso? En la decisión de la escala. ¿Qué pasa ahí? ¿Por ensayo? ¿Cuáles son los Eh, criterios? bueno, a ver, por ejemplo, bueno, a veces uno hace para probar, obviamente, Ujú. pero a ver, las veces que he hecho las más chicas y las más grandes ha sido para alguna expo, yo creo. Sí, para la CCU tenía cuestiones enanas, de 10 Enana, por 10, claro, 3 por 3 como, me parece, o sí, 250. claro, como todo y tanto, exacto. Entonces, en ese caso, que yo creo que ha sido donde más ha extremado las escalas, ha sido como el En lugar esta, el que ¿no? pone como la... Claro, En la red sí, del sí, sí, sonido. sí, Sí. sí. Entonces, ha sido más que nada una decisión de acuerdo como al Al espacio espacio. donde va a colgar esa pintura, aunque obviamente Mm. ahora estoy haciendo pinturas chicas porque estoy en mi casa, pues, En un no estoy... espacio más reducido, claro. Lógico. Exacto. Entonces, Entonces, yo creo que un poco de acuerdo a las circunstancias, pero bueno, muchas veces la exploración es porque uno tiene ganas nomás también, pero en sí, general ha sido porque algún motivo espacial de exponer esas pinturas en algún momento me ha llevado a probar esos extremos, a veces resulta, no, depende, es como el espacio condicionando, yo creo que ha sido como la principal razón para elegir escalas o materiales, qué sé yo.
Eso. Y respecto a lo que está pasando ahora, y bueno, tú estás ya ahora están en Londres, en Inglaterra, todos hemos sabido por las noticias todo lo que sucedió en un principio, luego el gobierno cómo reaccionó, se dio como una vuelta ahí. Claro. ¿Cómo le ha afectado eso a usted? O si no, no le ha afectado tanto. Y también lo que acabáis de comentar respecto al trabajo o a la condición de taller o de lugar de trabajo, en realidad. ¿Qué ha pasado también con eso? Bueno, sí, pues está la cagada, pues. Obviamente que han Sí, muerto más de 40.000 personas, que es lo que hoy día vi. Ya creo que es el país de Europa con más tasa de muertos y todo, así que obviamente está todo súper, eh, toda la dinámica trastornada, y por cierto las nuestras, que la universidad nos da como un espacio de trabajo, un taller. ujú, Así que está todo cerrado, en el fondo no alcancé a buscar lo mínimo, tengo todos mis materiales prácticamente allá. Entonces, bueno, dependiendo del trabajo de cada uno, obviamente a todo el mundo le ha afectado heavy, mucho, y están todos, digamos, y en todo orden de cosas, y también están todos replanteándose sus trabajos, sus dinámicas, todo. O sea, esto está siendo, digamos, súper claro. súper potente para todo el mundo, imagino que para todos los que están Ahora ahora también, sí, pues. estudiando O ahí sea, en cuarto año o en cualquier año, claro. o que usted mismo que está haciendo clases, ha sido como... yo creo que de muchas personas ha ido como recogiendo la idea de que también es la oportunidad de ponerse a hacer otras cosas, y por eso decía que dibujar para mí se ha vuelto como algo importante como para poder desarrollar esta cuestión en otro plano. Estoy como haciéndome la idea de que no voy a poder volver a pintar así propiamente no sé, quizás por el resto del año. Ya, Así, con suerte súper. yo creo que voy a poder ir a buscar mis cosas, y entonces vamos a ver, pues, vamos a ver si, Pasa. qué pasa, no sé. Va a ser un experimento también aceptar que no están las condiciones para ir al taller, para trabajar en formatos, manchar, qué sé yo. No puedo hacer eso acá en mi casa, porque no es un taller, pues no se puede. O sea, no, en el fondo está para otras cosas igual. Lógico. Así que mucho... O sea, Hay, es como también replantearse las prácticas, en el fondo. sí, totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Así que ahí estamos, pues viendo cómo se va acomodando todo esto al escenario que toca vivir, pues, ¿cachai? Yo creo que va a ser un buen rato de pegarse un desvío de la pintura, de por lo menos como la he venido trabajando, y Ujú. entre medio estoy, bueno, sí, desarrollando las ideas que más o menos, las lógicas que he tratado de compartir ahí con todos, pero dibujando o desarrollando esta idea de las partituras visuales. Hay un mundo entretenido también que mirar. Hay todo un ámbito en realidad como a propósito de partituras visuales, mucho trabajo gráfico, que estoy pensando casi como hacerme una especie de cuaderno con partituras para cuando vuelva a pintar, pero eh, y hay un ámbito increíble como de experimental, de gráfica experimental, como de música del siglo XX sobre todo, Ujú. con otro tipo de signos y simbología, y ahí hay un área de dibujo interesante. Así que todo eso se puede hacer ahora, y probablemente si tuviera mi taller funcionando con normalidad no lo estaría haciendo. Así que Ya. O sea, vamos. el contexto puede que te afecte para bien. Ya. Yo creo que hay que Para aprovechar encontrar otras cosas. Ujú. de hacer que funcionar un poco, no contra lo que está pasando, sino como agarrar la Claro, corriente y darle una vuelta a esa cuestión, porque obviamente que no, claro. me muero de ganas de volver a pintar, pero no se puede simplemente, o sea, ¿cachai? Y tampoco arrendarme un taller aquí, imposible, porque es brutalmente caro, así Claro. que No, me imagino. vamos mirando a otro soporte. Claro. Pero bienvenido. Oye, nada, podríamos abrir los que quieran preguntar ahora, así con el micrófono, si es que hay alguien que quiera, yo los voy a abrir a todos ahora, activar, los activé a todos, están todos activos, con los micrófonos abiertos. Así que, si alguien quiere preguntar directamente a Adrián,
sería increíble. No, si yo le pregunté y todo, me dijo nada que ver. Y yo, ¿y cuándo he fumado? Yo nunca he fumado. No. Están todos con el micrófono abierto ahora, por si acaso. Ya, entonces ahí, no sé, ¿a qué hora fue? ¿Ven las caras, Adriano, no? Ahí. Elena, un poquito más fuerte. A ver. Sí. ¿Sí? Adelante. ¿No? Yo quería hacer una pregunta. Ahí, Catalina. Sí. ¿Qué tal? Hola. Hola. Eran dos preguntas, pero una ya se me olvidó, pero era que ¿qué considerabas como los murales estos que haces con fotografías recolectadas como una obra como tal, como parte de tu obra o como una metodología tras de esa obra? Bueno, las dos. En el fondo, en vez de una o la otra, diría las dos. Porque en un momento decía que es como, partí haciéndolo por razones prácticas, o sea, como un instrumento para otra cosa, pero obviamente que es una obra en sí misma, pero son las dos, digamos, o sea, en el fondo, en un momento también yo pensaba, bueno, pero esto será o no será, y bueno, ¿qué importa? Parte como del trabajo, y lo que pasa es que con la idea de que, trato de evitar un poco la idea de que esto es una obra, me gusta como el peso encima que significa esto es una obra y me tiene que quedar bien, ¿me entiendes? Entonces, prefiero como hacerme una trampa mental y decir, no puede ser esto para otra cuestión. Por aquí voy a pasar nomás. Entonces me gusta que tenga ese aspecto medio como de artefacto, aunque yo sé que eso es una obra, porque eso son las obras, ¿no? Pero me gusta mantener la idea de que sirven para otra cuestión y que después la pintura que haga la puedo meter en otro sistema y volverla a hacerla entrar en esto mismo. Me saca un poco el peso de tener que hacer bien la cuestión, que es un poco a veces lo que pasa con, bueno, no sé, me pasa a mí con la pintura o como decía, creo que George Bataille decía que el pintor está condenado a complacer. Entonces, es una frase lamentablemente un poco cierta, y como para bypassear ese problema trato de hacerme esta trampa con el archivo y pensarla como una especie de artefacto a través del cual paso hacia otra cosa, pero sé que ahí hay una obra también. No, la mantengo en esos dos estados, por así decirlo. Súper. Ay, la otra que me había acordado era que cuando Raimundo te preguntó sobre los colores, como de que tú buscaste tres colores y yo igual ahora te sigo en Instagram. Espérate. 2 segundos, voy a silenciar. Espérame. Entonces, cuando quieran preguntar, lo abrimos acá. Me preguntan por el chat y ahí les abro los micrófonos, porque si no se acopla. Ya. Ahí sí, súper. Gracias. Ya, que sobre los colores, la paleta que ocupabas, yo ahora igual vi algunos trabajos tuyos en tu Instagram y tú dijiste que era como de que ocupabas pocos colores que después ibas incorporando, pero igual se nota que estás fijo con esos tres colores, como que ese verde esmeralda. Entonces, cuando Raimundo te preguntó, como que igual pensé en que tus trabajos son de, no mostraste, pero hay unas como explosiones, Sí. que no sé si estás trabajando eso ahora o estabas trabajando antes, pero como que da énfasis un poco a como la oxidación, esto cuando explota algo, el polvo, son como colores cercanos a eso, por lo menos a mi parecer. Entonces quería saber un poco más sobre eso. Pero la pregunta es como, ¿cuál es la pregunta? O sea, no sé, mira, en el fondo yo no hago, claro, no tengo no he hecho como, en general, un trabajo muy lleno de colores, pero sí, efectivamente con poco, y a veces, sí, pues estoy más pegado en unos verdes,
a veces, qué sé yo, en la relación de verdes con rojos, pero son pocos elementos de color, pero sí hay variaciones, como que me interesa trabajar no quizás como una gran variedad de colores, pero sí, ponte tú, he trabajado poco con el amarillo, ponte tú, no sé por qué, no. Pero Adrián, por favor. Claro, no, es que el amarillo tiene mala fama. Po. No, 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 no. pero es verdad, o sea, la pregunta que te hace la Cata es que ella ve que hay como una iteración o una repetición hay colores que se repiten en muchos de tus trabajos a lo largo, porque obviamente lo que tiene en Instagram hay trabajos que tienen 2, 3, 4, 5 años también, Claro. y que entonces te pregunta por esa preferencia, pero Claro, efectivamente, ¿es por un tema de efectivamente como, gusto? ¿O de que te claro. gustan esos, tienes atracción hacia esos colores? ¿O porque están ligados a la fotografía que quieres plasmar en la pintura o algo así? No, en general lo que o sea, en un primer momento, claro, muy en un primer momento quizás tenía más apego a la fotografía en el sentido del color, pero después, eh, me- aunque ocupen pocos o no tan pocos colores, creo que me interesa más cómo el color puede cambiar completamente el sentido de la imagen, o sea, como una cosa en la que uno puede mezclar cualquier cosa, ¿me entendés? Y quizás la imagen de no sé, no tengo alguna mano ahora, pero puede dar esas sensaciones de oxidación o de acidez, qué sé yo, cuestiones que pueden pasar con una decisión de color que quizás no están en la iconografía de la imagen, por así decirlo, pero que producto de la tensión de algún complementario que haya por ahí, pueden dar estos como, convertir una escena doméstica en una cuestión ácida o rara o como dices tú, oxidada, me gustó harto esa palabra, pero no, prefiero pensar el color, independiente de cuánto se ocupe, eh, como un espacio donde uno puede poner cualquier cosa, o sea, en el fondo, digamos, que lo que no es un gran descubrimiento para nada, porque desde por lo menos, no sé, unos 150 años de pintura moderna, la idea de que las manzanas, por ejemplo, no tienen por qué ser rojas es una cosa que ahora nos parece súper obvia, pero no lo era. Entonces, de repente, el cielo puede ser un poco más extraño si uno le agrega una especie de verde ¿entiendes? Como aunque ocupe pocos colores, de repente hay entonaciones de esos colores que Es que igual cambian el esos sentido de la colores imagen, o también, el ahora que está sentido... mostrando a Raimundo, hacen referencia a lo negativo. Sí, pues, bien Estoy ahí. compartiendo pantalla acá, tu Instagram. Nada, pues, me parece bueno que sobre todo hay Ah, imágenes. Sí, el Instagram. Pero ya, tenéis ya, un ya. montón de información acá. Sí, hay de todo. Bueno, ahí Hay de hay todo. fotos de Esa, viaje. esa es la de la residencia, me acuerdo, ¿no? Ah, sí, pues, ese es el lugar cuando fui a esta residencia en Finlandia. En Increíble, Finlandia. realmente un Sí. lugar. Ahí te O sea, la pusieron. luz era muy particular, ese atardecer a las 2:30 de la tarde que se ponía el sol, lo poco de Sí. sol que había, y entonces muy lindo estar en esos extremos. Algo como de eso eh, pegó, digamos, no sé, pero sin que uno diga, ya, voy a hacer esto de esta manera. De repente van entrando esas experiencias y el color quizás refleja algo de eso, sin que uno tenga que estar como decidiéndolo mucho, como que va apareciendo solo. Así que eso sería más o menos respecto al color. No tengo como más que como la idea de que a través del color puede uno desvirtuar o abrir como una sensación de imagen completamente distinta. Y Claro, eso, ahí se ve una imagen de un registro de tus paletas en el taller, ¿no? Eso fue en Santiago. claro, claro, eso fue, de hecho, hice varios como de esos paneles, que eran papelitos donde yo iba poniendo cómo hacía, de repente pintaba con un rojo, con un verde, Ujú. pero para hacer ese rojo llegaba de una cierta forma, ocupando qué sé yo, ahí se ven algunos. Entonces trataba como de recordar, que es un poco la idea del archivo, también tiene como esa función de memoria. Hay Ujú. algo como en el color que yo trataba como de recordar, de registrar, esta idea de ir recolectando
en vez de sacarle un pedacito a la paleta, iba como poniendo el pedacito para poder volver a hacerlo y seguir pintando, porque una de las cosas que hago normalmente es trabajar con más de una pintura a la vez. Eso también es bien importante. Y por eso que la decisión de cuando algo está terminado es difícil a veces, porque voy trabajando a la par varias cuestiones, no con una sola hasta que lo termine, sino que voy en una, lo que ocurre en una la salto a la siguiente, y trato de trabajar así como en conjunto, digamos. Hay una pregunta, no sé si se ve el chat en la pantalla completa. En la mía, ¿no? Bueno, hay una pregunta que te hace la Soledad Puelma. La No, pero Sole... veo acá. Ah, ¿lo alcancé a leer? Los efectos de la pandemia en el mundo del Sí. arte. Y si habrá alguna nueva forma de relacionarnos. Mira, Difícil, chuta, pero bueno. es una pregunta. Es la pregunta, una de las preguntas. Yo tengo la misma pregunta para hacerle. Sí, pues. No, pero mira, la verdad las cosas es que creo que es evidente que esto va a cambiar muchas cuestiones, pero lo que pienso es que hay, igual que yo me tocó estar acá cuando fue el estallido social en Chile, y cuando empezó a pasar lo de la pandemia, me acordé del estallido y de la cantidad de libros que salieron cuando había pasado un mes del estallido, y había, no sé, 5 o 6 libros de intelectuales de distintos ámbitos, qué sé yo, dando como una serie de explicaciones y como de interpretaciones. Creo, después de leer una entrevista hace poco a un filósofo chileno que se llama Pablo Yarzún, que es el momento de estar un poco en silencio con la idea de tratar de adivinar para dónde va esta cuestión, porque la estamos viviendo, digamos, y realmente no lo sé, o sea, no, creo que realmente no tengo idea, y entiendo que hay como una necesidad de advertir para dónde va todo, pero no tengo la menor idea, y como que trato de convivir con esa ignorancia a partir de, no sé, como, no sé, como de suspender un poquito el impulso que a todos nos baja, porque también yo no sé pues, qué va a pasar. La universidad donde estoy acá, el Royal College, que igual es grande, importante y todo, está evaluando su situación financiera, o sea, como que podría... Nadie sabe si va a seguir esta cuestión. Yo no sé si voy a seguir acá tampoco. Y eso sería un atado gigante. Pero bueno, hay otros atados para muchas personas en otros ámbitos. Entonces, también es el momento para, no sé, como para colaborar con la emergencia, digamos, o sin apresurarse demasiado en tratar de adivinar para dónde va la cosa, porque, no sé, yo creo que está muy en el presente la cuestión, y hay no sé, una idea de tratar de cachar el futuro, pero que, no sé. Lo que pasa es, le digo lo del estallido, porque todos esos libros, que en el fondo, muchos de los cuales vi, y las entrevistas y todo, quedaron después, cuando llega esta cuestión de la pandemia, cambia completamente el escenario. Entonces, ¿dónde quedan esas cosas? ¿Dónde quedan esas ideas? Y cuando ya meses después cambió completamente todo, y ahora el escenario está patas para arriba, y esos libros, yo no digo que no sirvan, pero en el fondo ahora quedamos cortos. Claro. En fin, como... Así que Dice la eso creo que... Laura, dice la Laura Valdés, ahí que dice, bueno, hazlo con la rueda, para Claro, saber lo claro. que va a pasar, para saber lo que va a pasar. ¿Cachai? Habría que ver qué categoría agregarle ahora. ¿Eh? Claro, habría que sacarle las cartas al mundo. Claro, claro. Lo que dices, pero no sé. Es un buen momento para silenciar los juicios y adaptarse cada uno también a lo que significa estar encerrado, no poder salir, o sea, como estar ahí aguantando el momento, no sé, como en una... reevaluando también el momento medio espiritual, también puede ser como, Claro. no sé, las cosas no pueden ser iguales ahora, pero pueden ser mejores o peores también, no sé. Depende de lo que hagamos ahora, ¿no? Así que eso sería... pero bueno, podemos hacer una rueda Una rueda especial. para aventurarnos. Sí. Bueno, nada, yo sigo pasando tus imágenes aquí de Instagram, pero en realidad todo se puede meter después. Sí, pues, está abierto ahí. Está abierto para todos, es muy democrático, todavía.
aunque está regido por un algoritmo especial de Facebook y No, pero es Instagram que que nos muestra lo que queremos, pero pero la verdad, los algoritmos, es verdad. O sea, sí, uno pues no, sí, puede, conozco gente, mucha gente en realidad se prepara para estudiar estos algoritmos y cachar cuando tú publicas algo y entonces el programa exactamente, te premia, o sea, te premia o te castiga de acuerdo a parámetros completamente ajenos a lo que tú quieres compartir, digamos, y de repente una cuestión, en fin, son como, hay toda una lógica ahí que es interesante como de planteársela, digamos, pero sí. Ahí está, bueno, ahí está la nueva novela, el libro que había mostrado antes de Juan Luis Martínez. sí, La súper, estoy súper mostrando acá en entretenido, Instagram. súper entretenido y muy, bueno, con muchas redes entre la poesía y las artes visuales que son muy ricas, muy interesantes. En Chile hay varios autores, bueno, Colin Martínez uno de los más grandes, pero el mismo Nicanor Parra, y en general en el arte occidental hay tremendos ejemplos no sé, como de una manera, digamos, lúdica de entender el arte. Y a través de eso pueden estar las cosas más filosóficamente profundas que uno quiera, digamos. Claro, eh, Así que yo creo que por ahí puede ir un formato más de cuarentena que la tela, que pintar sobre tela en este momento. claro. Y lo último, como vais terminando, yo creo, y la relación que tú tenés con el computador o con lo digital ahora, porque podríais también estar trabajando desde ahí, con una mano ahí. Eh, sí, pues, no la he vuelto mucho porque también me Ujú, confieso bueno, todas mis actividades aquí en la escuela acá son online, ujú. entonces seminarios, clases, reuniones de distintas cosas, y entonces estoy medio aburrido. Ya, sí, me De- imagino, digo, o sea, medio como que siento que paso mucho rato en el computador claro. y eso es todo, ¿no? Eh, pero sí, es como otra capa en la que he hecho algunas cosas, pero no mucho, como de eh, jugar con este proceso de ir transformando las imágenes hasta que ya deliran un poquito. Eh, Ujú. pero lo he explorado poco recientemente, el formato digital como para seguir trabajando, porque básicamente también siento que estoy ya suficiente tiempo ahí Para como seguir para ahí, sí. seguir ahí. Eh, No soy mm. aparte tenía una tableta, una Wacom para dibujar y que se echó a perder, así que ya me quedé en pana completamente. Ah, sí, es que me Así que acordaba de chao. tu tableta, pues sí. Ya, por eso te pregunté Era un también. buen juguete, pero ya, y de un día para Pero otro ya fue. llegó y ya fue, pues ya comprarme otra es No, un claro, buen retiro de plata. me imagino. Pero, pero nada, sigue igual estando ese espacio como posibilidad. No sé si para pintar, pero como para ir revolviendo más la cosa. Súper. Y el Pikachu, ¿alguien habló del Pikachu? Sí, me Sí, gané un que está, Pikachu. que lo tenía ahí arriba del piano. Ahí está el Pikachu, Ahí está. me lo gané en un concurso en una especie de Fantasilandia, weón. Pero allá, estando ahí. Otro llevaste de Claro, acá. Ah, como una ya. feria que se hacía Una feria. en Feria de el Japón diversiones. House, una feria de invierno. ¿Ah? Feria de diversiones. Una feria de diversiones y ahora el tremendo símbolo, pues el símbolo. Sí, pues, por eso. Así Sí. que veo que no soy el único. Excelente. Ya, pues Sí, nada. así que. Si es que alguien más quiere hacerle un par de preguntas para cerrar o estamos. Em, ¿Me pueden decir por acá por el chat? Bueno, ojalá que todos Además. puedan trabajar, no sé cómo lo hacen ahí, para los que me imagino la mayoría de la gente en cuarto año de ser heavy, acercarse al fin de la carrera en este estado de suspensión de las dinámicas, no sé, habituales con las que venían Claro. trabajando. Me imagino que para todos Ahí. debe ser horrible, tal cual. Sí. Sí, ha sido difícil, pero es muy buen grupo, por lo menos en la sección donde yo estoy.
Y así que hemos podido conversar harto y ellos han tenido una respuesta muy, muy generosa y muy como, están como muy enchufados y muy preocupados también, tienen mucha conciencia de lo que está pasando. Entonces, eso ha sido muy bueno, es muy positivo. Sí, pero igual es un momento, Sí, importante para sí, cualquier lado que se vaya la cosa. Así que sí, aprovecharlo también de alguna manera. Y, y claro, ya no sé si no es como volveremos a la normalidad, es la frase más condenada del mundo, puta, no, pero, claro, podríamos hacer un pero Zoom solo de... claramente, Sí. claro, Mm. no, pues aguante nomás ahí y lograr que los procesos nomás, incorporar esta situación al proceso. Yo creo que también de alguna manera, en vez de Sí, tratar de eso es muy resistir bueno. así como con dientes y uñas, hay que sumarse de repente como a los cambios que puedan venir, no sé, Sí. a donde se pueda. Tú estás pintando, por ejemplo, Raimundo, en tu casa, ¿o qué? Sí, he visto cosas que cuando me He dejan, visto. cuando me dejan, cuando me dan permiso. Cuando te toca el horario, digamos, no. Sí, sí. Estaba haciendo cosas y también en digital, unos documentos nuevos, unos experimentos ahí en InDesign, escritos también, un Claro, poco de eso, por todo. ejemplo, sería bueno, un cursito con Sí. Raimundo Evers de InDesign. Eso yo me inscribo. Si hay un taller, voy. Yo Lo también. vamos, lo vamos a hacer. Mira, la Tere ahí, el tiro, también, ¿viste? Oye, tengo una pregunta para la Adrián. ¿Ya? Como ¿Ya? a propósito de lo que hablabas, como, hola, a propósito de lo que hablabas de tu proceso de trabajo y de cómo en esta búsqueda de imágenes como que también buscabas salir de esto a lo que nos vemos enfrentados como a través, por ejemplo, de las redes sociales, en donde hay como como estandarización de las imágenes, donde hay como una normalidad también de las cosas que vemos, y tú buscas como arrancar un poco de eso, como ampliar ese rango, creo que dijiste algo así, y como que lo vinculo mucho con algo que le escuché al Gonzalo Díaz, como a propósito de esa exposición que hizo en D21, en una entrevista donde él habla como del arte panfletario. Mm. Y como que me llamó harto la atención eso, porque precisamente cómo, cómo se arranca de esas imágenes que empiezan a surgir durante, por ejemplo, el 18 de octubre, eh, que al menos, bueno, yo hago clase en la universidad también, entonces me Sí, parecía mucho que en mis alumnos veía harto eso, como el recurrir a esas imágenes para poder, o sea, hacer un trabajo artístico. Entonces, no sé, ¿cómo se arranca de eso? O sea, quizá, aprovechando que hay hartos alumnos acá conectado, sí. conectados, Mm. no sé, lo encuentro como súper importante y algo como bien heavy que lo encontré de tu trabajo. O sea, lo que en el fondo yo digo, no, a ver, no es como que. O sea, siento que el problema con las redes sociales no es. Obviamente que pasa algo como el estallido o la pandemia o no sé qué, y de repente hay una ola de cuestiones que tienen que ver con eso, pero lo que a mí me pasa es que en el fondo no es. Yo ocupo redes sociales, obviamente, una herramienta, digamos, que Sí, todos sí, tenemos a disposición y tiene su. Pero empecé a sentir en algún momento que también es la relación que, que esas redes establecen entre nosotros y las imágenes, cómo las vemos, cómo las consumimos, y a partir de eso nuestra memoria también y nuestra percepción están construidas a partir de esa lógica. Lo que quiero decir es que las redes sociales, a ver, yo puedo transformar el estallido, por muy estallido que sea, puedo transformar en las redes sociales el estallido en una especie de evento súper popular, y empezar con el merchandising y los influencers del estallido, puedo entrar en esa lógica. Entonces, a mí lo que me pasa en el fondo es que es como decir, ¿cómo hacer algo donde, claro, que las redes sociales funcionan, todo, como digo, como en base a algoritmos. Los algoritmos son como secuencias de instrucciones. O sea, sí. como
si tú llegáis a una red social y en el fondo el algoritmo dice, bueno, esta persona, todo lo que ponga like, todas las imágenes son etiquetables, todas las imágenes funcionan con etiquetas, ¿cachai? Es la manera en que los procesadores pueden como ir definiendo quién eres tú y cuál es tu perfil. Tú cuando ponís en tu Instagram explorar, al tiro te pone como un panel de imágenes donde tú puedes ir eligiendo cosas que el algoritmo asume que te pueden interesar por tu historial de likes, por las cosas que has visto, por las personas a las que sigues, por dónde estáis. Entonces se va construyendo como un cliché de ti mismo, ¿cachai? Sí, sí, absolutamente. Eso. Entonces, como yo no estaba pensando exactamente todas estas cosas, sino que sentía que yo me estaba repitiendo en mi pintura simplemente. O que estaba llegando a las mismas cuestiones para tratar de construir mi marca, por así decirlo, mi estilo, ¿cachai? Pero ya me resultaba un poco aburrido en algún momento, decir, oye, si yo voy a hacer que, no sé, pues tratar de apropiarme como de una especie de colores corporativos, de temas corporativos, ¿me entiendes? Como que es lo que es la batalla de todo el mundo por tratar de diferenciarse, y al final es muy terrible porque es aburrido después cuando, no sé, si me paso 30 años como haciendo mis mismos monos, me muero de lata, te juro que no lo... Entonces, ¿cómo salir de lo ya hecho? Que eso es como cliché, el cliché es lo ya hecho, lo ya dicho, el lugar común. Entonces creo que las redes sociales, más allá de la función de comunicación, también tienen un efecto secundario grande como como crear clichés así, una máquina de hacer clichés, de transformar en cliché en todo. Entonces, no sé, es como heavy eso. Y la segunda parte de la pregunta que te hace la Tere respecto del contexto inmediato, cuando citó a Díaz, a Gonzalo, ¿qué te pasa con eso, con los contextos inmediatos, con el contexto del estallido? Que todos los alumnos o mucha gente empezó a trabajar con imágenes de la inmediatez, con esa idea de que la inmediatez de repente se vuelve el tema o el material obligado prácticamente. También puede ser un cliché, ¿no? Depende de lo que uno, de los intereses y las investigaciones que está haciendo cada uno, de utilizar esos materiales. No, yo creo que utilizar ese material está perfecto y quizás inevitable, pero también la idea del o sea, trabajar con la inmediatez me parece increíble, lo encuentro súper, y se puede hacer de miles de maneras. El tema es como lo que creo que se refiere Gonzalo Díaz, porque me acuerdo que leí esa entrevista, es como la idea de que hay un mensaje absolutamente claro y no ambiguo detrás de la obra. Y si uno puede trabajar con la inmediatez, pero si en el fondo uno quiere que la cosa que uno hace sea inmediatamente entendida e incorporada y todo, bueno, no sé, pues viene el estallido y 3 meses después estamos en una pandemia que nadie se imaginaba y se acabó la obra. Sí, pues, exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo, no sé, creo que las cosas también la trampa de la inmediatez puede ser que creemos que todo está empezando de cero de nuevo, que es otro efecto de redes sociales, como tirar todas las cosas como a una especie de despeñadero de la obsolescencia y que creamos que hay una novedad en cada post, como si el mundo empezara en cada, ¿me entiendes? No sé, hay una idea de novedad que es muy ilusoria, detrás de un olvido gigantesco. Entonces la inmediatez está buena, pero tampoco pensemos que las cosas empezaron inmediatamente, digamos, porque inmediatamente también se acaban con un nuevo super evento que lo viene a desplazar y ahora es la pandemia, después, no sé, pues, el otro mes puede ser una crisis política que deje atrás el tema como viral, si es que ya hay una vacuna o algo, y en el fondo ahora el tema sea como la tensión entre dos países gigantes que desencadenan una serie de otras cosas, y cambió la inmediatez, o sea, como yo creo que hay que tener ojo con tratar de que las cosas tengan una sola interpretación, y lo panfletario a veces como la ansiedad porque la obra tenga un significado y todos lo escuchen, pero es que eso es lo que tratan de hacer también las empresas y las marcas. Entonces, claro, y la importancia de que hay una decantación también de ese proceso de trabajo, o sea, como eso de la inmediatez, a mí al menos me lleva como a pensar en eso, a que hace falta como una decantación o como un proceso, o que pase el tiempo, como va a poder un poco revisar el trabajo, sí. Claro, como que no, la premura por tratar de decir y dar el mensaje final, interpretación, no sé, creo que hay que de repente como
controlarla un poquito y calmarse, bueno, como... Es Sí. como una ansiedad también. Es como una especie de Sí, ansiedad. sí. Sí. Sí, pues, como que te hay que quedar abajo el carro, como Claro. tiene un nombre de hecho en psicología, el trastorno como de, tiene un nombre como de, Bueno, como de- Adrián estudió, ¿cuántos años de psicología, Adrián? ¿Estudiaste 2 no, 3 años? años. 3 años de psicología, así que le pueden hacer todas las preguntas, aprovechen. No, no, pero No, pero que hay, no, hay que no, un tema como que se llama el síndrome de estar sintiendo que te estáis perdiendo algo. Y eso es algo que también pasa con la idea de la inmediatez, que es buena y peligrosa también. Pero claro, la Sol le pone ahí esa otra conferencia. sí. Bueno, trastorno ansioso. Otra Sí, conversación, exacto. claro. Quedaba otra conversación cuando... Interesante. bueno, Plantearlo desde ahí. sí. Súper. Nada, yo creo que esto ha estado muy bueno. Yo lo he pasado muy bien. Ojalá que a todos le haya servido esta conversación de algún modo, los que estuvieron presentes. Mira, ahí Felipe Cusicanqui desde Berlín, saluda. Está la Maca Buena, Alvarado. buena. Bueno, les mando un saludo a todos, por responder a cada uno, pero Hola, gracias Adrián. gracias por la... Sí. Mira, ahí está la Buena, Maca Maca. Alvarado. Es que te quería dar las gracias y aprovechar de saludarte aquí en vivo. Qué rico escucharte. Buena, Buenísimo. buena, Bueno, ya bacán. hablaremos en No caché privado. que estaba ahí. Un momento. Sí, pues allá harta agua pasaba bajo el puente. Harta. Sí, De la harta, última vez que harta. nos vimos. Chuta, Demasiada, sí, diría sí. yo. Pero bueno, Sí, ya eso nos pondremos al día después. Bien, Yo seguro. también me alegro mucho. Bacán. Y gracias, Qué gracias buena por saber la que- conversa. Estuvo súper interesante. Sí, no, bueno, gracias al Raimundo, a la Camila, a la gente que organizó esto. Yo feliz también de estar un poco más en contacto con los amigos y los colegas allá, como una forma, o sea, es súper necesario en realidad también, pues, sobre todo en estos tiempos. Así que me imagino que, en fin, todos nos beneficiamos un poco de este intercambio. Encantado de que después ir a escuchar un poco más de en qué estás tú y los demás. Súper. Ya, pues eso. Yo creo que, bueno, gracias a todos. Les voy a dar unos aplausos acá ahí, el aplausómetro. Gracias por haber compartido esta primera sesión. Vienen más. Ahí las vamos a ir nombrando y comunicándoles. Va a ser en el mismo horario, los martes a las 11. Así que ahí les vamos a ir contando quiénes son los próximos y las próximas entrevistadas también. En realidad no Buenísimo. entrevistadas, Oye, sino como una conversación ¿puedo abierta. asistir o no? Vamos a ver, lo vamos a pensar. Ya, pues, consígueme una No, entrada. lógico. No, te va a llegar siempre. Así que vaya a estar obligado a estar en todas. Ya. Todos se tienen que ir sumando, ¿cachai? Encantado. Tienen que hacer muchas preguntas y tener todo estudiado. Sí, puedo Los preparar. invitados. No, gracias. Mira, ahí se No, sumó la bueno, Camila gracias. Opaso. Siempre Súper. estuve, pero fantasmagórica, por No, respeto. que sé, en video. En imagen En reconocible. imagen No en y no de texto, nube. no en imagen texto, sino que en imagen fotográfica. Exacto. Adrián, 1.000.000 de gracias, te pasaste. No, gracias Camila, bacán, pues bacán. Muchas gracias a ustedes por hacerlo posible. Y muy interesante que se dé esto. Así que encantado ahí de seguir conectado, enchufado con las cosas que están haciendo allá. Oye, sí, hay pregunta, ¿dónde se suben las grabaciones, Camila? Todas las grabaciones de las charlas, los conversatorios, conferencias van a estar, y es muy rápido el proceso, en la página de la Facultad de Artes de la FINI. Entonces ya todo lo que ha pasado ya lo pueden visitar ahí y se demoran como 3 días en subirlo, así que es un gran nuevo repositorio de conversaciones. Excelente. Sin darnos cuenta. Sí, los felicito, Así que ha estado muy, muy bueno. contentos. Qué bueno, me alegro. Ya. Ojalá que siempre estén Súper. presentes. Gracias, Ray. Gracias a ustedes. Gracias, Raimundo. Chao, Tere. Chao, Adrián, Adrián. Gracias. Voy a Gracias. cerrar. Suerte, Chao. Oye, Manito, graba. manito. Chao.
Ah, no grabé. No, sí, tranquilo. Recording sale ahí. Sí, la casa de Terer.